De donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Cuando nosotros salimos a la calle con nuestras cámaras y le ponemos el micrófono a la gente, lo que escuchamos es gente que cambia dramáticamente sus consumos, que deja de consumir gaseosas, y no porque precisamente hayan entrado todos en una dieta colectiva, que dejan de usar energía eléctrica o gas, y no precisamente porque se hayan convertido en ecologistas que están contra los combustibles fósiles, en gente que deja de comer carne de vaca y no porque se hayan hecho vegetarianos, en gente que deja de comer pechuga de pollo y pasa a comer alitas, no porque se hayan convertido en ciudadanos estadounidenses fervorosos del pollo frito, sino que tienen que ver con cosas que están generando cambios dramáticos, deterioros en la calidad de vida de mucha gente. Más que nada comemos una vez al día, los días, porque acá en el barrio están los comedores y vamos a retirar. ¿Qué te dicen en el colegio cuando vas a pedir el yogur? No, lo que pasa es que es una portera que está de que yo terminé el colegio. Pues yo terminé el colegio ahí en la media 13, que está con un par de cuadras. Bueno. Se hace lo que se puede, trabajando todos los días, 3 de la mañana, trabajando casi 17 horas, 16 horas. ¿16 horas? Sí. ¿Pensás que la situación va a mejorar? Si cambia de gobierno, sí. ¿Y si sigue Macri 4 años más, qué puede pasar? No, nos vamos a ir todos al precipicio. No, nos vamos a morir todos de hambre. ¿Qué desayunas? Mate cocido con pan. Es lo de siempre. A veces, las galletitas. Eso nada más, no sale de eso. Y a la noche se cocina, guiso, sopa. Una jubilada con sus nietos, que lo tenía a cargo porque los padres no estaban, había conseguido leche a punto de vencer, la había hervido y le había agregado agua para poder estirar esa leche. A punto de vencer. A punto de vencer porque la había conseguido. Me parece que un país que produce alimento para 400 millones de habitantes, que no le pueda dar morfar a la gente, es una locura, es una locura. La política no tiene sentido si no logra ponerle límites a ciertos negocios privados que expolian a la sociedad. En un país que tiene la tasa de interés al 72% y que permitimos que los bancos y los fondos de inversiones se la lleven en pala como se la llevan, esto lo que estamos viendo es absolutamente inhumano. Nosotros en septiembre del año pasado le decíamos, muchachos, se viene una especie de quimioterapia social que va a sacar del mapa a millones de personas, que va a tirar a la pobreza a millones de personas. Bueno, se está cumpliendo. Esa quimioterapia genera una baja del consumo. ¿En qué? En cosas tan cotidianas como la leche, la carne, los consumos básicos, porque los alimentos han crecido en un promedio de más del 60%. ¿Para qué uso las tarjetas? Y la tarjeta para comer, porque no me alcanza la jubilación. Cada vez como menos, no almuerzo, a veces no ceno. Y porque tengo que pagar cuentas. El salario medio es de 16.000 pesos y fíjate que el nivel de deuda está en 26.324 pesos. Esto es la realidad de lo que veíamos en el informe, Rolo, nada más que eso. Todas las personas que nos echaron somos especialistas en un tema. Fue un momento malísimo de tensión para todos. Imagínate que a fines de enero nos echaron a nosotros y desde octubre, noviembre, ya se venía rumorando que había un listado de despedidos. Vi lluvia de encuestas por todos lados, pero yo traté de buscar esencialmente Rosario y Mar del Plata, por ejemplo, que eran ciudades que sé que el PRO había andado muy bien, y vi encuestas en general que hablan de quién va a ser el candidato local, pero se oculta un poco el tema presidencial. Solo vi 2 y la diferencia era de 14, 15 puntos. Que era una cosa impactante. Si realmente en Mar del Plata el peronismo está 15 puntos arriba cuando había perdido con Cambiemos, me parece que está hablando de algo, de un cambio importante. Y lo mismo estaba pasando
Para nosotros, los tipos que perdían el laburo, los tipos que se endeudaron, los tipos que tenían que dejar de comer carne de vaca, los tipos que empezaban a comer solamente alitas de pollo, los que se hicieron vegetarianos a la fuerza, los que tuvieron que desconectarse del gas de red porque no tenían para pagar, porque las tarifas de gas los devoraban, los que tuvieron que empezar a pagar las luces y hacer piruetas para llegar a fin de mes, los que tuvieron que dejar la prepaga, los que tuvieron que dejar el colegio privado, los que tuvieron que dejar de viajar en auto porque no podían pagar nafta y peajes, las pymes que fueron despidiendo gente, pero también las grandes empresas que entraron en un shock inesperado. Bueno, para nosotros no eran solamente parte de una estadística que pasaba apurada y escondiéndose. Nosotros, la verdad, no tenemos de qué autocriticarnos. En este programa, a lo largo de estos 2 años, vimos que algo se estaba gestando, algo social profundo se estaba gestando, que no es ni más ni menos que las consecuencias de un ajuste económico brutal como el que hubo en la Argentina. Entonces, ahí es donde se ve el equilibrio, porque las formas, muchachos, son contenido. Entonces, para algunos colegas, los datos de desocupación, de desempleo, eran una cosa de donde sí, qué terrible, pero pasaba rapidito el tema, nadie sacaba una cámara a la calle para mostrar y ponerle voz y cara y rostro y argumento a la gente que sufría. Y en cambio, si Cristina pedía permiso para viajar a Cuba, eso era importantísimo y merecía horas y horas de debate. Si alguna pariente de Cristina hacía tal o cual cosa, eso era importantísimo y merecía horas y horas de debate. Y de esa manera se fueron convenciendo de que la realidad pasaba por un lado mientras se estaba gestando un malestar social que se mostró en las urnas el domingo pasado. Es verdad, ninguno de nosotros, por más que salía a la calle y escuchaba los argumentos de la gente que sufría, entendía, imaginó siquiera que hubiera tal rebelión en el voto en las urnas contra lo que había hecho el presidente Mauricio Macri. Pero si uno revisa también la historia reciente, sabe que el ajuste es como la zanahoria puesta delante del burro. O como, ¿viste eso cuando se dice que siempre te corre en el arco y que nunca alcanza? Y eso fue lo que pasó. Siempre te van a decir, cuando vienen los procesos de ajuste, siempre te van a decir, te van a echar la culpa a vos. Van a decir que sos lo culpable porque seguramente gastaste mucha luz, pensaste que eras de clase media, te compraste tal o cual celular. Siempre le van a echar la culpa a la gente común. Y después siempre van a hacer eso, siempre te van a decir que hace falta más, y que hace falta más, y que hace falta más, y que te van a ir sacando cosas mientras te ponen una zanahoria adelante y que lo mejor está por venir. ¿Cuántas veces nos dijeron que lo peor ya había pasado, que la luz al final del túnel, que la pelotudez del segundo semestre? ¿Cuántas veces las escuchamos? Y era la lógica de la mentira orquestada. Ellos sabían que el ajuste iba a dejar una cantidad de gente en el camino, pero había que irla llevando y había que irla engañando con que los otros eran corruptos, horribles, con que si no el mundo no nos iba a mirar más y nos iban a mirar así de costado y nos iban a pasar cosas espantosas. En definitiva, todo eso era un armado discursivo para que la gente no se diera cuenta de lo que le estaba pasando, pero economía mata discurso, economía mata mentira de campaña, la economía de lo que le habían hecho a la gente terminó poniéndole una carga de dinamita a todo el montaje de los globos amarillos y de nosotros estamos junto a la gente y dialogamos y hablamos con la gente y todas esas pavadas que querían hacer y que querían mostrar y que finalmente se demostraron falsas. El voto de la mayoría de la población dijo basta. Y eso fue lo que pasó. El problema es que en ese proceso, a todos los que intentamos decir, che, macho, acá está pasando algo raro, algo nuevo, algo profundo, se está cayendo gente del mapa, en lugar de culparla a la gente, había que, desde nuestro laburo, o de la manera por lo menos que yo concibo este trabajo, había que hacer lo que tenemos que hacer los periodistas, prender una cámara y escuchar a los que estaban sufriendo y ver qué es lo que tenían para decir. Cuando uno hacía eso y volvía a la redacción decía, che, acá hay algo raro, acá hay algo raro que hay algún fenómeno de descontento que no se está percibiendo. E incluso el descontento
nosotros lo seguimos viendo en las encuestas, y lo van a ver en las encuestas de esta noche en GPS. Ese descontento es incluso de la gente que va a seguir votando a Macri. Porque esto es lo notable. El descontento con lo que pasó en estos años, independientemente de quién uno vote, es unánime, o es casi unánime. Solamente aquellos que son muy poquitos, los ganadores de este modelo, son los que no están con el nivel de calentura que tiene el común de la población. Después uno dirá, ¿cómo es posible que si hay gente que padece el ajuste y padece penurias, igual siga votando al gobierno? ¿Qué sé yo? Problema de ellos. Pero el malestar, yo les diría que alcanza a un 80% de la población y que solamente es el 20% los que están conformes con cómo le van las cosas, porque serán los privilegiados que se zafaron del misilazo que cayó sobre la Argentina, empobreciéndonos a todos, porque de eso se trata. 2 años consecutivos de recesión económica, la inflación como estuvo, ¿qué genera? Pobreza. ¿Pobreza para quién? Para un inmenso sector de la población. Pero acá había un malentendido y algunos quedará para el debate, qué sé yo, histórico, si Macri hizo esto, hizo todo lo que hizo, sabiendo o no sabiendo. La verdad es que a mí a esta altura del partido no me importa nada, si lo hizo sabiendo o no sabiendo. Lo hizo, y esto es lo que pasó, y estas son las consecuencias que se expresaron en las urnas. Uno puede pensar, y es lo que en definitiva yo pienso, que casi como con un componente de clase social cerrada, elitista, Mauricio Macri y su círculo áulico de decisiones, claro, ¿cómo no le iba a ir bien a la gente si le iba a ir bien a ellos? Lo que ellos estaban acostumbrados a que lo que era bueno para sus empresas y para su círculo era bueno, tenía que ser bueno para el país o tenía que ser bueno para todos. Y no era así. Lo que fue bueno para los bancos no fue bueno para el común de la población, no fue bueno para la industria, no fue bueno para las pymes. Lo que era bueno para el campo no fue bueno para el costo de los alimentos. Lo que era bueno para las petroleras no fue bueno para aquel que tenía que cargar nafta y pagar fortunas. Y así podemos seguir. Lo que era bueno para las empresas de gas no era bueno para el que tenía que pagar la tarifa al final de la canilla y al final de la tubería. Esto fue lo que pasó. El macrismo confundió sus propios intereses con lo del común de la población y no era así. Entonces querían explicarle a la gente, ¿cómo no te va bien si a nosotros nos va bien? Y así son las sociedades. Algunos ganan y otros pierden. Cuando la gente se llena la boca, cuando los dirigentes se llenan la boca de tenemos que ir todos juntos, los argentinos, como decía el gobierno, juntos somos imbatibles y todo esto, juntos. No. Juntos para que les vaya bien a ellos, porque después a la gente le siguen mintiendo y le siguen cagando. Y eso fue lo que nosotros registramos con nuestras cámaras, dándole voz, haciendo lo que desde nuestro laburo más honestamente podemos hacer, que es abrir una cámara y dejar que la gente hable y nos cuente su dolor. Cuando lo hacíamos, teníamos que recibir a través de redes sociales, de insultos cruzados de colegas, que éramos terroristas, que inventábamos las cosas, claro. Cuando nosotros descubrimos los ancianos de bajo peso y empezamos a mostrar que por los aumentos de las tarifas y por los aumentos de los medicamentos y porque el PAMI ya no daba medicamentos, los jubilados se cagaban de hambre, los tipos que estaban en el nivel más bajo de la indigencia de los jubilados dejaban de comer y empezaban a tener bajo peso, no, era una especie de terrorismo, era casi golpismo. Y entonces, ¿qué inventábamos? Que los íbamos a buscar, que eran casos excepcionales. No. Que ¿por qué no dábamos dónde estaban las direcciones? Así caía alguna organización solidaria y resolvía el problema. No era un problema de solidaridad ni de casos extremos y únicos. Era un problema de algo masivo que estaba extendido en el conurbano, que era el lugar donde podíamos ver. Cuando un equipo nuestro fue a ver qué había quedado después de las inundaciones en el Chaco y se encontró gente que había retrocedido a niveles anteriores al siglo XIX, porque vivían en chozas, con luz cortada, en situaciones sanitarias penosas, era solo una excepción que solamente sucedía en el norte. Y cuando uno veía que acá la gente iba cortando sus servicios y retrocediendo a momentos casi del siglo XIX, porque no había laburo, porque tenían que cartonear, porque vivían en casas infames, porque no se habían tomado el trabajo de urbanizar una puta villa de emergencia, ahí entendían que no era solamente un fenómeno que estaba en el norte, sino que también estaba acá nomás, alrededor de las ciudades. Entonces, de todas estas cosas, nosotros la verdad no tenemos que autocriticarnos. Hicimos nuestro laburo y las mostramos. No hicimos vaticinios electorales, ni pensamos que tenía que ganar Alberto, tenía que ganar este, tenía que ganar el otro.
mostramos lo que había. Y trajimos aquí a gente que aún desde sus espectros ideológicos diferentes, como pueden ser los que van a estar esta noche, desde Javier Milei hasta Guillermo Moreno, nos dijeron, ojo con lo que viene, porque ya sabemos cómo empieza esto y sabemos cómo termina. Ojo con lo que viene. Todos nosotros fuimos escuchando aquí en GPS voces que nos advertían de lo que iba a pasar y de lo que finalmente pasó. Nosotros les contamos la bomba de las LEVAC y finalmente la bomba de las LEVAC estalló el año pasado. Nosotros decíamos acá, porque lo decían los economistas intelectualmente más honestos, insisto, de uno y otro lado, decían, cuidado que esto va a reventar, que esta idea del dólar pisado, del dólar electoral un día va a reventar y reventó. Y andás a ver cómo termina. Que el acuerdo con el Fondo Monetario era un pacto con el diablo, lo dijimos, lo contamos. Ustedes veían por ahí en el comienzo cuando yo les decía, lo que se viene es una quimioterapia social que va a dejar a vastos sectores de la población caídos a un costado del camino. Y pasó, muchachos. No había que ser ningún mago, solamente había que haber leído o conocido lo que pasó en la historia reciente, a recordar lo que pasó con Martínez de Hoz con la plata dulce. Cuando crecen los bancos y crece la plata dulce, pagan las industrias y paga el común de la gente. Cada vez que nosotros lo decíamos, nos comparan al macrismo con la dictadura, malo, feo, sucio, terroristas. Cuando después recordamos, decimos, che, esto ya lo vimos. Este señor está haciendo la misma cosa que hacía de la Rúa. No, malo, feo, sucio, terrorista, golpista. Muchachos, todo eso volvió a pasar. Todo eso volvió a pasar. Claro, no se repite de la misma manera porque gracias a Dios la historia no es la misma. Se repite con componentes, pero los flashes que iban iluminando y alertando sobre lo que pasaba sucedieron. Nosotros solamente los mostramos. Por eso no tenemos nada de que autocriticarnos. Bienvenidos. Esto es GPS. ¿Qué opina de los anuncios económicos del gobierno de Macri? Y se lo lleva la inflación, porque él anunció un programa para que la gente salga a flote y el dólar está a 62. La hubiera hecho antes. Antes, no estaríamos como estamos ahora. Antes lo debió haber hecho. ¿Le parece que los anuncios tendrían que haber sido antes? Por supuesto. ¿Por qué? Y porque la gente falta plata. Entonces esos aumentos que dan, vuelven a gastar la plata, se vuelve a gastar, nadie la guarda. Creo que está tratando de remontar lo irremontable. No sé si está bien o está mal, eso se verá a futuro. Es tarde igual, la gente lo necesitaba antes, tendría que haber sido por ahí antes de las elecciones, pero peor tarde que nunca, ¿no? Tuvo su gran oportunidad y evidentemente yo creo que perdió un poco de credibilidad, bastante sería. Me parece hoy por hoy un poco desconfiable. ¿Hoy no le confías? No. Tendría que haber hecho antes todo esto. Se acordó tarde, está perdiendo y manda ahora para que todos digan, iba a hacer algo, pero ya nos avivamos todos. Tarde. Creo que ahora ya es tarde, que son 3 años y medio de pasarla mal para ahora acordarse una vez que están los resultados de las cosas que se deberían haber hecho 3 años y medio atrás. No puede ser que laburando todo el día estés bajo la línea de pobreza porque tenés que ganar 30, nadie gana 30. Podrían haberse tomado las medidas en otro momento también, ¿no? Para que esto no pasara. ¿A quién votó el domingo? A la baña voté. ¿A quién votaste el domingo? A Macri. Yo le daría una segunda oportunidad. ¿Y en octubre a quién votarías? Fernández, sin duda. ¿O a quién votaste? Macri. ¿Y en octubre volverías a votar a Macri? Yo creería que sí. ¿El domingo a quién votaste? Lo voté a él. A Macri. Sí. ¿Y el domingo a quién votaste? No, al gobierno actual, pero estoy muy desconcertada. Fíjese lo que pasa en la calle. Cuando yo le decía recién en el editorial, no puedo hacer un porcentaje, pero estoy casi seguro que el 80% de la población coincide en lo que está pasando y en lo que pasó. Incluso los que, por un motivo, para mi gusto, incomprensible, siguen y van a volver a votar a Macri. Todos dicen las medidas llegan tarde, lo deberían haber hecho antes, se olvidaron de nosotros, nos dejaron tirados, nos hicieron carcomer el sueldo por la inflación. El 80% de la población tiene claro qué fue lo que pasó.
No lo pudieron tapar con los globos amarillos. Después, en el final, la autopista se bifurca y algunos votan en contra y otros votan a favor. Pero el diagnóstico de lo que pasó es claro, no lo tapa ninguna campaña de Durán Barba, que dicho sea de paso se fue como una rata, vamos a ver si vuelve en algún momento, ni ninguna frase dicha en tono coacheado por ningún dirigente del macrismo. No lo tapa. Yo les decía también en el editorial que a lo largo de este último año, sobre todo en GPS, trajimos gente que tenía un mismo tono y que decía, desde diferentes espectros ideológicos, decía, muchacho, cuidado con esto, que esto ya se vio, ya se probó, ya se hizo, es la zanahoria del burro y un día explota, y volvió a explotar. En este caso, casi como algo parecido de la Rúa, y otra vez, no se ponga nervioso, también le pasó de la Rúa, una elección lo deslegitima en el año 2001 e inmediatamente después le estalla el riesgo país y ya sabemos cómo terminó la película. Claro, de la Rúa estaba anclado, el dólar estaba anclado en el 1 a 1 famoso, para eso lo había traído a Cavallo y eso terminó haciendo volar todo por los aires. Acá hay margen de maniobra porque está permitida la devaluación. Sí, pero el Fondo Monetario Internacional, el mismo que le cortó la plata de la Rúa en el 2001, está calladito, no dice nada y no se sabe qué va a decir y lo vamos a analizar esta noche en GPS. Pero fíjense qué paradójicas son las cosas. Que hoy un diario decía que el plan del gobierno se llamaba Perdón Moreno. Perdón Moreno por el señor que tengo aquí a mi derecha, que se llama Moreno, buenas noches. ¿Qué tal? Así que tiene un plan, Macri, el plan Perdón Moreno. Eso empezó, no. Esa es una vieja consigna, ¿te acordás que venía? No, está bien. No, la verdad que yo leo el ámbito impreso. Después los compañeros me mandaron. Y en el impreso no salió en la web. Salió en la página web. Sí, después me lo mandaron. Pero cuando a las 7:30, 7 que empecé a leer los diarios, no lo leí. Terminemos la franela. Vamos, ahora le tenemos preparado algo para usted. Así hacemos, hacemos un nuevo round. Hacemos un nuevo round nosotros dos. Entre Moreno y el Gorila Blanca. Exactamente, ahí está. Cuando llegaron al gobierno durante 9 meses son los cancheros del barrio. Y entonces los tipos tienen la mejor pincha, la mejor MA, los tipos se la saben todas. De repente pasan a la segunda etapa, post-Trump. Se deprimen. ¿Qué pasa cuando se deprimen? Y se encierran en el cuarto. No se encierran, cierran la puerta, porque siempre tiene que haber alguien a salvarlo. Entonces al cuarto se poníamos llave. Entonces dice la madre, dice, che, ¿qué pasa con el nene? No, está en su cuarto. La mamá pasa cerca pensando que está con alguna chica, que yo hasta que no siente ruido. No siente ruido, acerca la vez, no pasa nada. ¿Qué pasa? Abre la puerta despacito y lo ve al nene en posición fetal. Uy, dice, nene, ¿qué te pasa? Se sienta en la cama y le empieza a rascar la cabeza. El nene le dice, uy, lo que pasa, mamá, que estoy deprimido, las cosas no me salen. Y la mamá, ¿qué le dice? Que lo quiere mucho. Nene, no te aflijas, vos sos perfecto, el problema no es tuyo, el problema son los otros. Porque como es un pueblo lleno de vagos que no trabajan, el problema no sos vos. Entonces ellos, como están convencidos que el problema no son ellos, piensan que por primera vez van a hundir el iceberg. Ellos le apuntaron al iceberg y le dicen, ahora lo hundimos. ¿Por qué? Porque soy el hijo del oligarca. Yo vos sabés que soy peronista, eso de derecha, izquierda para ustedes. Es un vos que sos término técnico. Vos que estás entre... No, para ustedes. Entre los socialdemócratas y gorila que está vos, más o menos, vos viste que vos sos gorila blanco. No queda duda, el gorila blanco no es Milei, soy yo. No. Esta es una discusión que tengo con acá el compañero Moreno. No, sos vos. ¿Cómo le va? No, porque quedaba por el gas, parecía que era Milei, ¿no? No. Milei no es el gorila blanco, soy yo, según el calificativo del señor Moreno. Bueno, ahora sí vamos a pasar un poco en serio, porque es bastante complicada está la cosa. Muy complicada. Muy complicada y sobre todo ahora que se cayó el velo. Es duro porque es viernes a la noche, ¿viste? Hoy tenemos que estar haciendo otras cosas. Aparte de lo que vamos a hablar después, ¿viste? Por ahí te complica. Ya está. Madre, por eso, me complicó. No, pero en el plan, otro plan. Viernes a la noche. La verdad que se corrió el velo, se cayó. Y el mensaje para nuestra sociedad, las fuerzas políticas, es evitemos la anomia. Mirá. Hubo 2 pueblos muy cercanos, pero con procesos bien distintos. El inglés y el francés, 60 kilómetros de distancia.
casi en el mismo tiempo histórico. Los ingleses desarrollaron la disciplina económica porque tenían que administrar su imperio. Entonces, desarrollaron ciertos criterios de administración, de control, empezó el debate, los primeros debates embrionarios en esta disciplina, entre Adam Smith, David Ricardo, bla, 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 bla. 60 kilómetros después del Canal de la Mancha, nada más que 60. Otro pueblo acababa de hacer la revolución, le había cortado la cabeza no solo al rey, sino a un montón más. Y muchos años después no le encontraba la pata a la sota, era un desorden, y hubo uno por ahí que empezó a estudiar qué nos pasaba e incorporó el concepto de anomia y desarrolló la sociología. Uno la economía para administrar la hacienda y el otro la sociología para tratar de... Y el concepto que ordenó la sociología es la anomia, que es la falta de normas, y ahí se arma un lío, porque, por ejemplo, todos nosotros somos seres urbanos en la Argentina, solo el 5% de la población va al fondo y vive de su trabajo. Esto es decir, no, ¿de qué vivís vos, gorila blanco? No, yo vivo de mi trabajo. Y yo te miro allí y digo, no, de tu trabajo te dan plata. Vivís del mercado. El mercado no es la City. El mercado es la esquina, salís al almacén, al súper, vas acá. Ese es el mercado. Entonces vos vivís de tu trabajo, sí, porque te dan un ingreso. Pero si con esa plata vas a buscar la mercadería y no está, tenés un lío enorme. Bien, eso se llama mercado de verdad, la vieja definición del mercado, donde nos encontramos a intercambiar los bienes y servicios. Después se complejizó, pero esa es la definición del mercado. Bajaban los que producían, ¿a dónde? A la plaza del pueblo, ¿a dónde? Al mercado. Después los banqueros se apropiaron del mercado y te empezaron a explicar que mercados son ellos y que en realidad no podés hacer negocios si no hay plata. Esto es una estupidez de los banqueros. Los marxistas ayudaron mucho en eso también, por la incomprensión que tienen de la economía. Pero bueno, es otra discusión. En el problema... El mercado que yo... Bueno, acá en estos años han ganado los banqueros. Y siempre se sabe que cuando ganan los banqueros, así como están ganando, las cosas para el común de la gente se complican. Yo te dije en algún momento, esperá el balance final de los bancos. Y cuando hagas el balance en moneda dura, va a ser tan difícil que encima le vas a tener que poner una moneda. No, nunca. Bueno, pues cuando hagas el balance en moneda dura, eso de que ganamos, lo vamos a ver al final del camino, porque para eso venimos a hablar de una película. Sobre todo si lo dejan colgado con la LELIC. Por eso venimos a hablar de una película, no venimos a hablar de la foto. Para hablar de la foto están ustedes los periodistas. Para hablar de cómo fue la película están los historiadores. Para hablar de cómo va a ser la película se supone que están los que hacemos política y en este caso economía. Y si venís y acertás, seguís hablando. Y si no, te tenés que callar. Si no, no tiene gracia. Ese es el ABC de este arte. Vos hablás, te fijas en la cámara, te están mirando 10 personas haciendo, vos tenés un rating bajo. Te están mirando cientos de miles de personas. Si lo que decís tiene algo que ver con lo que le va a pasar, te siguen escuchando. Y si no, que pase el que sigue. Muy bien. Entonces, lo que venimos a hablar acá es de la película. Mire. Ese concepto de anomia, donde las sociedades se desordenan y por lo tanto desaparece el mercado, es lo que tenemos que evitar. Pero no el mercado de la City, eso es una estupidez. El mercado de verdad. No sea cuestión, gorila blanco, que vos te ponés la plata y mirás así no es donde comprar. Por ejemplo, si yo te pongo en la luna con $1 millón, igual te morís. Bueno, como el que vende lotes en la luna. Ahí te das cuenta la importancia del mercado. Ahora, el 95% de los argentinos sobreviven por el mercado. Primera conclusión, tenemos que preservar el abastecimiento de la urbes. Las tenemos que preservar, sea como sea. A ver, pero ¿es tan grave la situación como para que vos pienses en esto? Pero ¿cómo no voy a pensar en eso? Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Sí, que el problema de Macri es que se había metido con los alimentos. Dije... Hace 4 años le dije. Y dije, eso fue el arranque, porque no hubo ningún gobierno tan bestial en la Argentina de la revolución del 43 para acá que devaluara y sacara la retención al mismo tiempo. Y te dije, mirándote a los ojos, ni Videla, que tiraba a mis amigos vivos al mar, hizo eso. 4 años después... Y yo debo autocriticarme que te dije, no, estás exagerando. Y después fuiste a buscar y te diste cuenta que recién en el 80 sacaron la retención. Si Videla hacía lo que hizo de devaluar y sacar las retenciones, no ganaba.
O al menos los míos estaban vivos envejeciendo conmigo, no lo hubiesen encontrado. Entonces, esta bestialidad, Krieger-Bacena cuando vino hizo una bestial devaluación, pero metió las retenciones. Claro. Porque ¿cuál es el rol de Pues lo hizo Duhalde y lo hizo Labaña. Labaña reordena el déficit cuando pone la retención. ¿Cuál es el rol de la...? Porque esto que estoy contando, transmitiéndome, tiene que ver con lo que está pasando. ¿Cuándo una devaluación, entre comillas, vos podés decir es exitosa? Cuando te cambió los precios relativos y mejoró la competitividad de tu economía, vis a vis el resto del mundo. Ahora, ¿qué pasó con esta última devaluación? Todos los precios de la economía, salvo unos, subieron al ritmo del dólar y los que no van a subir en los próximos 10 días, o sea que 20 días vista la tenés toda en la calle. Salvo, se le ocurrió que un producto no tiene que aumentar. ¿Cuál es? La nafta. Es una cosa. Entonces vos decís, no, eso lo hizo. No, Moreno no hacía eso. Moreno lo que hacía es, generaba un mercado donde la demanda tiraba. Esto significa había demanda. Está bien, vos caminabas por acá y todos los boliches estaban repletos, no había donde estar. Bueno, ahora venía y está todo vacío. Bueno, generabas un mercado donde había demanda. Venía el señor Aranguren, que es un experto en transformar petróleo en sus derivados. De energía no sabe nada. Una cosa es que vos agarré un barril de petróleo y me saque los derivados del petróleo, y otra cosa es que entiendas la política energética. Yo te lo dije, mira, esto es lo mismo que vos me traigas al mejor fabricante de chorizo, que entra por acá una cosa y sale el chorizo por acá y me diga que ese es el secretario de Agroindustria o de Agricultura de la Argentina. ¿Qué tiene que ver? Fabricante de chorizo, ese tipo sabe transformar el petróleo en derivado. ¿Qué tiene que ver con la política energética? Bueno, como se había peleado conmigo y decía que era guapo, todas esas tonterías. ¿Qué le pasaba con Shell? Yo tenía un mercado que tiraba. Entonces el tipo, en vez de ajustarme por cantidad, si a vos te aumenta la demanda, ¿qué tenés que hacer? ¿Producir más? No, me mejoraba el precio. Aumentar el precio y dice, mirá, Aranguren, no es así el modelo. Porque vos me boicoteás el modelo. Yo genero la demanda y vos, en vez de hacer mi inversión y aumentarme lo que producís, y subís el me precio. subís el precio porque... ¿Y esto cuál es la gracia? Y bueno, mi negocio es así, me decía. No, pero tu negocio no es así, hay un bien Es común. vender más nafta. Hay un ordenador, hay un criterio del que tenemos... No, bueno, no es la mía. Y si no le gusta, sáqueme una resolución. Y le sacaba la resolución de abastecimiento y ya no... Porque, ¿por qué le tenía que sacar abastecimiento? Porque cuando no lo dejábamos... El tipo lo que te hacía te desabastecía. Como él tenía el 20% del mercado, ese 20% no te lo cubre nadie. Claro. Por lo tanto, se empezaban a hacer las colas en YPF, en ESO, en aquella época, en Petrobras, y los muchachos te decían, mira, no, yo no tengo para bancar el 20% de Shell. Entonces, o dale el aumento y después seguimos todo, o hacerle abastecimiento y obligar. Y yo le metía abastecimiento, lo obligaba a abastecer el mercado, por eso se llama abastecimiento, y después le iba a la justicia y venía toda esa plan... Espera. ¿Qué hicieron esto? Todos los precios se acomodaron y quieren que las petroleras trabajen debajo del costo. No hay posibilidad. Pero no eran sus amigos. Ni ley. No eran sus amigos. No hay ley en la Argentina que obligue a una empresa a vender debajo del costo si vos no la subsidias. Entonces esto, como no quieren poner abastecimiento... Van a poner subsidio. No. Si ponen subsidio, más agujero fiscal. Ya explotó el acuerdo con el fondo, ya no hay ninguna posibilidad, con lo cual se fueron a la izquierda. O sea, ahora tenés que llamar al Altamira y decir, che, pero Macri está rompiendo el acuerdo con el fondo, te está haciendo de acuerdo, está de acuerdo con vos. Si no ponen el subsidio, lo que te termina pasando es desabastecimiento, porque encima cometieron el error de, en vez de entrar por abastecimiento, que es lo que tienen que hacer, entran por defensa del consumidor. Ahora, vos sos consumidor en la estación de servicio, pero la estación de servicio no es consumidor de la petrolera, es una empresa. Con lo cual, viste que yo un día te vine y te conté que estos habían inventado el mercado del dinero físico, que eran tan lúcidos que a un banco le sobraba plata, por ejemplo el Citi, y a otro le faltaba plata en términos de dinero físico, no numerales en el balance. Y entonces dijeron, no, ahora... que el Banco Nación le haga una oferta al Citi por los 500 pesos que le sobra, a ver cuánto se lo paga. Salió un titular en un diario económico, en el BAE, dije, el billete de 500 se vende a 505. Lo llamé a Milei. Le digo, ¿vos lo conocés al presidente, Sturzenegger, el presidente del BAE? Sí. Mira, decirle que si no termina esto, mañana le meto una denuncia penal. Porque esos 505 pesos que valía el billete de 500... ¿A título de que vendo un billete de 500 a 505? Pero eso es ridículo. Remito, factura, impuesto a los ingresos brutos, IVA, con IVA. Milei se rió. Me dijo, uy, a ver si le explicás a estas bestias que el dinero no es mercancía.
Porque ellos habían confundido el dinero con mercancía. Ahora, eso fue hace muchos años. Como esto te vuelvo a decir hoy, después lo pararon esa estupidez, te vuelvo a decir, agarraron y congelaron los precios de los... y sacaron el IVA. Los alimentos. Con la ley de defensa del consumidor, o sea, un panadero recibe la harina con IVA y vende el pan sin IVA porque el panadero no es consumidor. ¿Y dónde lo descarga? Pero esto es un disparate. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés un gobierno que hace esto? Y vas a seguir haciéndolo, vas a la anomia. ¿Qué me pasa cuando tengo anomia? No voy a tener abastecido el mercado. O sea, vos decís que esto del IVA a los alimentos está mal pensado. Pero está horrible, no solo mal pensado porque no sirve, sino implementado. Si lo ¿Y qué quieren efecto va a hacer, tener en la inflación? Ninguno. Ninguno, porque el panadero no va a comprar la harina con IVA y venderte el pan sin IVA. Lo que va a hacer es no discriminarte el IVA. Y te lo va a cobrar igual. Pero si no, vos lo dejas sin caja. Y encima le dejas en plata a la provincia. Pero hiciste un desastre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con un gobierno? Que yo ya te lo dije en abril. Miren, muchachos, vamos a un gobierno de transición, por favor. Que sea un colchón entre el que se va y el que viene. Porque el problema que tiene el que viene... Ahora, es que le gastaron a cuenta. No, pero no solo eso. ¿Qué va a hacer con los combustibles a los 90 días? Gana octubre y ¿qué? Descongela. Y entonces los combustibles... Y así empieza. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preservar esa esperanza. Y preservar la esperanza. Y poner un gobierno de transición que sea racional, que equilibre la macroeconomía. ¿Quién va a agarrar esto? Espera que lo tengo a Juan Enrique ahí. Y el Fondo Monetario desapareció. ¿Te acordás que el Fondo Monetario hablaba todo el tiempo? O cualquier cosa que dijera hay que pasarle en la Argentina, había un comunicado del Fondo, hablaban los voceros del Fondo, están todos desaparecidos. ¿Qué pasó, Juan? Claro, estamos en un acuerdo con el Fondo Monetario y cuando uno ahí escuchaba la descripción de Guillermo Moreno respecto al IVA, claro, es certero. No tiene ningún efecto esa medida en los trabajadores, en los alimentos. Ahora, claramente, ¿se puede romper el acuerdo con el fondo? Y cuando vos mirás al presidente y los discursos entre marchas y contramarchas. Acá tengo el staff report que se conoció el mes pasado, acá lo tengo al Fondo Monetario, sobre lo que debería hacer la Argentina, la recomendación del Fondo Monetario estando en un acuerdo. Mirá lo que dice... Este es fresquito, mes pasado. Es fresquito, el mes pasado. O sea, vos fíjate que le dijeron, vos tenés que hacer esto. Y el gobierno hace esto otro. Mirá. Se necesita con urgencia una revisión integral del sistema tributario para eliminar gradualmente los impuestos distorsionadores. Ampliar la cobertura del impuesto a la renta personal. Esto es impuesto a las ganancias de los trabajadores. Ampliar la cobertura. El gobierno quiere bajar unos mangos. Y después, reducir las exenciones del IVA. Todo lo contrario, Rolo. Reducir las exenciones del IVA. Todo lo contrario. Pero esto que lo presentaron como un credo, como que era el acuerdo y que gracias a esto el mundo iba a creer en nosotros. Ahora lo dinamitaron. Peor, Rolo. Gracias a esto, vos tenés la plata que te trae el fondo que se está fugando. Gracias a que vos cumplas esto. Y después dice reducir los tipos. Esto para las provincias. Reducir ingresos brutos para las provincias. Y después, incrementar los ingresos sobre los impuestos al consumo. El IVA. Incrementar el IVA. O sea, Rolo, un detalle, ¿no? Si vos no cumplís lo que el fondo te manda, cumpliendo el acuerdo, si vos no lo cumplís, el futuro gobierno puede decir, che, al gobierno que le prestaste la guita no te cumplió, ¿por qué yo te tengo que pagar? ¿Va a pagar? ¿Va a seguir poniendo plata el fondo? Eso tengo duda. Lo que no tengo duda es que no hay ninguna posibilidad, ninguna de no pagarle al fondo. Ninguna. Si no, en vez de ir ahí, tenés que ir al final de los estatutos del fondo y ver las sanciones que tenés al que no le pague al fondo. Y entonces cuando vos te quedás sin roaming en el teléfono, te dicen, mire, no existe eso. Está bien, no existe. Conclusión. Nosotros necesitamos generar dólares y tenemos que tener un tipo de cambio competitivo. Y el tipo de cambio competitivo no puede ser a costa de los ingresos fijos, sueldos y salarios, porque ya estás en un nivel donde no tenés ninguna posibilidad de avanzar sobre una distribución del ingreso regresiva, sacándole al pueblo trabajador y pensando que eso se transforma en dólares de una manera y va para pagar la deuda. Con lo cual, vos tenés que generar los ingresos desde otro sector social. Claro,
Yo fui a la rural. Las 1000 familias, como yo fui a la rural, pero lo tendrías que haber puesto. Porque ¿Te sacaron a cascotazo? No, ¿cómo? Presenté mi libro y estuvo impecable. ¿En la rural? Pero ¿cómo? Había 2000 personas. Tenés ahí el audio, lástima, me lo busqué. Te dije, mire... ¿Te fue mejor que los veganos? Párenlo, ¿mejor? Que los veganos que lo sacaron. Paguen, no, tenía 2000, no se atreven. Ellos van cuando no se atreven, olvídate. Éramos 2000 un sábado de la noche, 2500, no se atreven. Fue la primera vez que se cantó la marcha peronista en la rural. A provocar, fuiste a provocar. No, si Sudamericano me presentó el libro ahí, era la feria del libro, y me dijo, ¿cuánta gente va a ir? 100, 200. Le dije, mire, me van a venir unos miles. Me dice, si es los 1000, entonces vamos al auditorio, y me cambiaron el nombre, me Martín Gómez. Me dije, pero él es el mismo auditorio, el que da Santa Fe. Estaba repleto, le dije, mire, párenlo a este loco, porque es un loco oligarca, y si la deuda la ¿El loco hace... quién era? Macri. Sí, claro. Si la deuda la hace un oligarca, la tienen que pagar los oligarcas. Ahora, no hay mucha manera de pagarla. La tenés que pagar en la pampa húmeda con las retenciones. No hay otra alternativa. O sea, hay que volver a la Baña 2002. No hay, pero no hay alternativa. O vos hacés lo de Avellaneda, con la sangre, sudor y lágrima de los argentinos, o con las retenciones que te van a dar en la pampa húmeda. Entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, pero a su vez, en este caso, las retenciones tienen la siguiente particularidad. Abaratan los alimentos. Y entonces el tipo de cambio competitivo no te pega en los alimentos. Ahora esto te pegó de pleno. Lo primero que pasó acá es que lo que subieron inmediatamente, porque no te desabastecieron completamente el mercado, son los alimentos, que es lo que pega a la gente. El ejemplo del aceite. Argentina es una potencia aceitera y el aceite sube... Pero no hay... De eso estamos hablando. Sí. Bien. Entonces vos tenés que decidir, mira, yo voy a romper los blancos, porque la confrontación es con quien... Con el gorila blanco, sí, se supone que es macho. Sí. Y bueno, entonces, lo que hacés vos decís, mire, muchacho, lo que tenés que hacer es, resolvamos con nuestra sociedad cómo viene esto. Quiero bajar en términos proporcionales el nivel de los alimentos con respecto a los ingresos populares para aumentar, ¿qué son los ingresos populares? Sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones. Para que la gente tenga un desahogo, compre la comida y le sobre un mango, sí. Bueno, muchachos de la sociedad rural, esto es lo que tenemos que hacer. Yo como candidato a presidente, esto es lo que quería discutir. Lamentablemente no se dio la competencia interna. Ahora, si a mí me van a venir a explicar que sin poner retenciones yo voy a abaratar los alimentos y voy a mejorar el mercado interno, yo le digo, miren, no es posible técnicamente, hay que ser racional. Pero este parche de 3 meses, muy bien. ¿qué genera? Entonces, ¿sabés qué pasa? Agujero de plata. Hasta que vos no devalúes y pongas las retenciones complementarias, como lo hizo Krieger-Bacena, mirá el ejemplo que te estoy dando. 67. No hay solución. A menos que me quieran explicar que vos vas a pagar la sangre con la pobreza de los argentinos. Claro, ahí tenemos un problema. El que dijo, voy a dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal, ya está, ya lo dijo Macri. No podemos volver a decir, voy a dejar lo que está bien y cambiar lo que está mal. Y no sé, entonces, en ese plano, entramos en un debate muy finito. Y si vos me invitás, es para que hable lo que pienso, ¿no? Es esto. Mientras tanto, ¿qué va a pasar en la calle? Porque una cosa es lo que pasa en los mercados, en la macroeconomía, y si cierran las cuentas del Estado, y después está lo que pasa en la calle, pero esta vez no en la calle con la gente tomada de a uno, sino qué va a pasar con los movimientos sociales, qué pasa con la gente organizada que sale a la protesta social. Hasta ahora, el gobierno de Macri, si bien se queja de que tuvo piquetes y que yo, la tuvo bastante liviana. Sin embargo, la calle, y pensando si la devaluación del dólar se traslada a la inflación, va a tener otra temperatura. Estas son las cosas que se empiezan a ver en la calle, en las protestas. Gracias a esta gente estamos pudiendo comer ahora, esta lechuga, pues no se puede comer más, esto es un desastre esto. Lamentablemente, más un jubilado, ¿qué puede decir? No se puede comprar, si un kilo de naranja te sale 50 pesos, es imposible la vida esta que está. Y después no hay posibilidad, principalmente a los jubilados, que no le dan aumento para nada, ¿viste? Macri se llena
la boca de que sí, que lo ayudamos, que estamos yendo bien, pero ¿a dónde está yendo bien? ¿Qué opina de las medidas que tomó el gobierno? No hubo ninguna dirigida para los jubilados. Nada, no, todo lo que tomó mal. Porque esto es todo, viste, por la política. ¿Por qué no tomó 4 años atrás, 3 años atrás? ¿Por qué mintió tanto? Le votaron a la gente porque le mintió. El tipo tiene que estar preso, porque defrauda a toda la gente, a la República Argentina. ¿Usted lo votó alguna vez a Macri? No, ni en pedo, hermano. Yo ya sabía lo que era pues ya venía mal barajado con el padre y todo esto, ya sabíamos la mafia que era. El alimentazo para mostrar un poco la situación del pequeño productor y la situación de crisis del pueblo, ¿no? Y así lo hicimos medio en respuesta a la corrida del dólar del domingo al lunes y marcando que acá hay un solo responsable, que es el gobierno nacional. ¿A ustedes les afecta el tema de la devaluación y las medidas que tomó el gobierno? Sí, totalmente, porque hay insumos que nosotros usamos que son importados, entonces están en dólares y al subir el dólar aumenta todo un montón y también más que nada el combustible, ¿no? El traslado es una de las cuestiones más caras que tenemos para llevar los productos del campo a la ciudad y bueno, eso hace que se disparen los precios. ¿Está aprovechando los precios? Sí, claro, como toda ama de casa tenemos que cuidar el peso, hoy más que nunca, con todo lo que está pasando, ¿qué le parece? ¿Subieron mucho los precios en estos días? Sí, acá más o menos se hace un poquito menos, pero en la verdulería está más caro. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo de Parque Patricio. ¿Y cuántas cuadras más o menos? Hay como 20 cuadras de acá. ¿Qué se viene caminando con el changuito? Sí, casero derecho. ¿Cómo está viendo el tema de la situación del país con las medidas que tomó el gobierno para paliar un poquito la crisis? Todo verso, eso veo, todo verso, es todo mentira lo que dicen. No le creo más nada, nada. ¿Usted votó a este gobierno alguna vez? No, ni con los años que tengo y tengo memoria, gracias a Dios todavía, así que yo a los Macri, la cruz. Verdura y fruta estamos haciendo todo por 20 pesos, entre 2 o 3 paquetes, un atado, un manojo. Espinacas por 50, el atado 20, te puedo dar 3 lechugas por 20, acá ya tendría 100. ¿Todo esto por 100 pesos? Sí, es verdura fresca, cosechada ayer y traída hoy en la mañana. ¿Y esto en una verdulería común cuánto me saldría? Y la lechuga, el kilo 80 pesos, que va pesada, la espinaca 20 la planta o 2 por 50, y la acelga... O sea, casi 250 pesos. Por así decir, y es más, acá tenés verdura fresca, hoja de acelga verde, que en la verdulería lo conseguís toda marchita, amarilla, y siempre con el trabajo esclavo por detrás. Todo parece que sale del shopping. Me bajé del colectivo porque siempre cuando los veo bajo y compro, porque la verdad que la verdura que ellos venden rinde un montón y dura un montón. ¿Cómo está haciendo con el tema de los precios para poder hacer las compras, para poder llegar a fin de mes? Yo soy jubilada, acabo de venir del ente regulador, tengo que pagar 8.000 pesos de luz y el ente regulador no me hace nada, no me ayuda en nada. Tengo que pagarlo sí o sí y no sé cómo voy a hacer. ¿Cuánto cobra de jubilación? 10.000 pesos. ¿Y tiene que pagar? 8.000. ¿Y cómo va a hacer para comer? No sé cómo voy a hacer. ¿Usted ya pudo ver los aumentos en el supermercado? Sí, ya aumentaron todo, Ahora el viernes me dijo mi carnicero que va a subir la carne 500 pesos el kilo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo apenas voy y compro un pedacito de churrasco para hacer un guiso que me sale 100 pesos, pero tengo que cocinar al mediodía para que me quede para la noche. ¿Qué opina de las medidas que tomó el gobierno para paliar la crisis? La verdad que veo un presidente muy incoherente, muy indeciso y con las palabras que él dio, peor puso el país, incendió más el país. Porque esto a nosotros nos toca, a la gente común y corriente. A ellos no, porque a ellos les lleva toda la plata se lo llevan ellos. Nosotros, ¿qué nos llevamos? Nosotros vivimos al día con un sueldo, no vivimos con otra cosa. Después de la elección del domingo pasado, se abrieron las compuertas para poder escuchar estas cosas. Antes, los que las poníamos al aire, éramos malintencionados, gente oscura que tenía oscuros intereses, anclados en el pasado y que no veíamos el potencial de la Argentina y lo que todos juntos estaban logrando en el cambio. Ahora
cuando uno pone una cámara, y si no me creen a mí, salgan ustedes con un celular y pregúntenle a la gente, al común de la gente, en el barrio que quieran, van a encontrar estas cosas y estos argumentos. Primero, un detalle interesante: el común de la población sabe perfectamente lo que le está pasando e identifica perfectamente al culpable. Identifica perfectamente el proceso que los dejó afuera y que les morfó la plata del bolsillo. Lo tienen clarísimo. Después hay una bifurcación que por algún motivo unos votan a unos y después otros votan a otros. Pero eso es, a mi gusto, puede parecer incomprensible, no sé. Pero el diagnóstico del proceso, de cómo les comieron la plata del bolsillo, lo tienen clarísimo todos. Juan, ¿qué puede pasar de acá a los próximos días? ¿Hay algún riesgo de que vuelva a haber otro cimbronazo como el del lunes en el dólar? Mira, la política decían un plan, ¿no?, para contener lo que está sucediendo. No se tomó ninguna política respecto a que siga de la misma forma el derrotero económico. No contienen muchos pesos que no tienen los trabajadores que quieren comprar dólares. No hay ninguna contención, no hay ninguna política monetaria y cambiaria. O sea que... Está bien, pero tomaron un volantazo con una serie de medidas. Pero no hay nada, es un salto al vacío. No hay nada que contenga el problema. Gastar hasta que le explote al otro. La realidad es que es el modelo económico, Rolo. Esto es un modelo económico que apunta a los sectores poderosos en detrimento de los trabajadores. Hasta que no se cambie el modelo, el derrotero va a ser el mismo. Está bien, pero falta mucho para las elecciones, viejo. Y bueno, ese es el tema. ¿Cómo se bancan esto? Ese es el tema. Mira, se conoció la inflación ayer, 2,2%, y no es noticia. No es noticia porque ya sabemos que va a estar en 7, 8 a fin de mes. Fíjate, ¿no? Fíjate. ¿Cómo van a ser estos meses? ¿Cómo los imaginas vos? Mira, me parece que meses estamos hablando de largo plazo. Como decía el sabio de Anillaco, cada uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios, ¿te acordás? Yo soy esclavo de mis palabras. Para mí la semana que viene es largo plazo. Yo hablé el domingo a la noche... O sea, ¿vos no creés que se tranquilizó el dólar en 58? Yo hablé el domingo a la noche con un periodista me llamó de San Luis, trompeta, como vos, amigo, conocido. Y me dice, mirá, Moreno, ganamos, bla, bla, bla. Le digo, mirá, festejá hasta las 12. Después de las 12, tranquilizá los ánimos y mañana a las 8 de la mañana empezamos con un lío grande que se va a agudizar a las 10. Claro, pero Guille, acabamos de... Mirá, vos me llamás a mí, yo no voy el único pecado, no lo voy a... es el pecado de omisión. A mí, de ese líbrame. Lo que yo pienso es lo que... Por eso un día me grabaron una conversación y la pusieron al aire, ¿te acordás? Con la esposa de Debido. Y dice, pero que si es lo mismo que digo. Lo que digo en público lo digo en privado, así que me dejaron de grabar o no, qué sé yo, no importa. El pecado de omisión, ese no voy a pecar. Entonces, yo te digo, para mí la semana que viene es largo plazo, porque hace una semana estábamos en euforia con la bolsa creciendo el 8. Sí, bien. El domingo hubo un triunfo extraordinario de una de las fuerzas. Y 5 días después estamos hablando del desabastecimiento y la posibilidad de que en mi Argentina haya anomia, con la implicancia que eso tiene en términos de la armonía social. Y yo tengo que evitar eso. Y vos me hablás de meses y yo te tengo que hablar de semana. ¿Por qué este dólar que se tranquilizó? Es porque sacaron una disposición en el Banco Central donde nadie sabe muy bien cuánto, porque son números de los bancos, pero hay entre 400 y 500 millones de dólares, en dólares que obligaron a vender a los bancos porque le bajaron la posición. ¿Están en peligro los bancos? Pero es que escúchame, si pusieron la plata en LELIQs y todos los hacemos los tontos y no decimos nada de las LELIQs, bueno, entonces, esto es obvio que cualquier corrida cambiaria, si no se agarra a tiempo, pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué es esto que me trajiste, la inflación? Mira, porque esto es una nota hoy de ámbito financiero y dice, inflación en el interior fue más alta que la nacional que difundió el INDEC. Y dice, el INDEC difundió 2,2, pero en Neuquén fue 4,11. Cuando pasaba esto en nuestro gobierno era el síntoma de que mentíamos. Y muchos de los que venían acá, ahora yo no lloro sobre la leche derramada. Venía un programa que me invitaste y te dije, mira, esto es de hoy noticia de ámbito financiero. El doble casi de inflación en Neuquén que la que publicó el INDEC. Y nadie dice que el INDEC miente, porque el INDEC no mentía antes, ni miente ahora. Y con la pobreza quedó claro. Mi dolor con la pobreza es que algunos de los nuestros dicen que dejamos 26, 28, vos lo tenés ahí a Rollo que después va a poder explicar.
¿Por qué alguno de los nuestros decía que dejamos 30? No que lo decía él, sino que alguno de los nuestros. Si nosotros dejamos 30, ¿cómo es que ahora Cristina la votan? Porque obviamente los votos de Cristina... ¿Y cómo es que la votan? Ahora, si dejamos 30 nosotros, ¿cuánto hay ahora? Entonces, ¿qué es lo que explicó el INDEC? Que al cambiar la canasta... El INDEC, lo que pasa es que lo expliqué en otro programa, entonces lo voy a volver a explicar acá, lo expliqué en otro canal, en otro programa, y el periodista dijo, no, muéstreme esto. 14 puntos de diferencia entre lo que mide el INDEC ahora y cómo la medíamos nosotros, que era como se mide en la Argentina desde que se empezó a medir la pobreza con Alfonsín. Porque antes se medían las necesidades básicas insatisfechas. Alfonsín decide medir la pobreza. Nadie la cambió. ¿Por qué? Porque había hecho bien las cosas Alfonsín, porque no tenía importancia. Porque si no, no podés comparar. Claro, cuando vos una serie histórica. Claro. Y si vos cambiás la manera de medir la pobreza, entonces, ¿quién la vino a cambiar? Macri, para hacernos creer que habíamos dejado 30. Ahora, el mismo INDEC te dice que hay 14 puntos de diferencia. Y cuando midieron ellos, ya hacía 10 meses que habían devaluado y sacado las retenciones. Por lo tanto, era lógico que ahí fue el pico de pobreza. Muy bien, entonces, 14 por metodología del INDEC, que te la explica el propio INDEC, y 10 por la política de Macri. Es lo que dejamos nosotros. Ahora, ¿por qué los nuestros empezaron a explicar lo mismo de los de ellos? Porque el problema es cuando los nuestros piensan igual que ellos, porque si los nuestros piensan igual que ellos, esto no va a tener solución. Guillermo, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Hay algo que no te quedó claro? No. Después la seguimos. No es el último round contra el gorila blanco. Vamos a seguir. Pero esta vez ni empate. Esta vez me parece que... Soy un buen anfitrión. Hoy tuve buen anfitrión. Gracias por esta... Nada más. Gracias por esto, darme la posibilidad de aclarar esto. Vamos a volver a la beligerancia. Sí, no, conmigo no, si yo ya no soy candidato. Ahora trae a los candidatos, lo que sea, conmigo no te hago. Conmigo no hace falta hablar, los dos estamos buscando la misma solución y siempre defendiendo el bien común. Con él, los que estamos en esta mesa, siempre vamos a defender el bien común y el interés nacional, siempre. Eso sí. Por eso somos patriotas, gracias. Les decía recién, ¿qué pasa en la calle? ¿Qué pasa? Ustedes veían recién un verdurazo de gente que va a buscar, porque ahí pueden encontrar mejores precios, porque se les hace imposible comprar verdura, muchachos. Y también empieza a calentarse el clima de la protesta social. Hoy, sin ir más lejos, ollas populares en el Obelisco. Maestro, ¿está rico esto? Riquísimo, la verdad que es una barbaridad. Esto guiso piqueteo, ¿sabes lo que es? Te chupa los dedos. Falta un tinto y listo. Yo estoy vendiendo acá chocolate, soy vendedor ambulante, estoy vendiendo y bueno, los compañeros me convidan con un plato de comida y bueno, viene bien comer un poquito para tener fuerza y seguir adelante. ¿Cómo la estás viendo vos que estás todo el día trabajando en la calle? Sí, la verdad que está durísimo, está muy duro, la gente está un poco asustada por el tema del dólar, golpeó muy fuerte a toda la gente. Encima los medicamentos por las nubes. Yo ayer pagaba un remedio 130 pesos, fui a comprar ayer 257 pesos me han cobrado y hice un afano. ¿Cómo ves que puede llegar el gobierno hasta diciembre? Y vamos a venir a las patadas, directamente digo la verdad, sí, vamos a los golpes. De aquí hasta diciembre va a costar un poco, porque están aumentando muchísimo las cosas. Entonces la gente como está asustada, que logra que sube, que baja, que no sabe dónde va a quedar, si queda 60 o queda 50, qué es lo que va a pasar. Y la gente está un poco con miedo esa parte. ¿Cuánto cobra alguien que trabaja en una cooperativa? 7.500 pesos, es decir que estamos por debajo de la línea de indigencia. La situación es muy crítica, no solo en el conurbano, sino en todo el país, ¿no? Hay una porción de la población que está arrojada al precipicio producto de la política económica, ¿no? Y este gobierno no escucha, no solo que no escucha, sino que bueno, continúa el saqueo, que es lo que va a ocurrir de acá hasta que se vayan. ¿Por qué está acá? Mira, yo primeramente estoy acá porque no tengo plata, yo ya estoy grande, trabajo no hay para mí, a pesar de que yo quiero trabajar, pero no lo tengo. Entonces yo asisto a un comedor donde me dan algo para comer, alguna mercadería o algo de lo que vengo acá, digamos, ¿viste? Me invitan, yo vengo. ¿Cómo hace para rebuscársela diariamente? Voy en una verdulería, le doy una mano, ayudo, me dan una bolsita de verdura y aparte me pagan 150. ¿Cómo están haciendo para poder llenar la heladera, para poder comer?
Y no sé, a veces que o se come al mediodía o se come a la noche, no se la rebusca. Ni mate, porque 100 pesos una yerba, la más barata 90. Está loco, el pan hoy aumentaba, dice. Lo que tiene muchos chicos yo no sé cómo hacen. 1 kilo de pan no te alcanza. Tenés que desayunar, merendar, comer, cenar, ¿no? ¿Con cuánta plata se está arreglando por mes para poder sobrevivir? Y nosotros 6.500. Y con eso hacemos malabares. ¿6.500 por mes? Por mes, sí. ¿Y cómo hace con 6.500 por mes? Y se sobrevive. De a poquito se sobrevive. Y... ¿Son $100? Sí, pero bueno, la luchamos. Entregué currículum por todos lados y no me llamaron de ningún lado porque estoy grande, tengo 51, voy a cumplir, así que no. Yo vendo cosas, así voy a los trueques. ¿Cuánta plata te entra por mes a tu economía? Mirá, seguro no es, pero no es mucho y yo me estoy regalando con 2.000 pesos. Y con esos 2.000 pesos tengo que hacer maravilla. ¿2.000 pesos por mes? Y sí, y no es nada. $30. No sé cuánto viene a ser ahora en dólares, pero... ¿Cómo haces con 2.000 pesos por mes? Y todavía estoy sobreviviendo, sobrevivo por eso, hay que saber sobrevivir, pero ya te digo, mis nenas van a un colegio de hogar escuela, ahí me ayuda un montón, entonces quedo yo sola y tengo menos gasto. Cuando están ellas tengo que consumir, porque ellas sí comen, ellas sí les tengo que dar de comer. Claro, después de la elección del domingo, después de la masiva voto para que hagan algo con la economía, porque la situación económica, la manera que le mordieron la plata del bolsillo a la gente no se banca más, este tipo de protesta ya no es una cuestión del aparato de la izquierda o el aparato de los movimientos sociales o el aparato de los movimientos cristianos cercanos al Papa, que son los que van y protestan y arman quilombo porque lo hacen de una manera ritual y siempre lo hicieron. Empiezan a tener otro valor en términos de temperatura social. Ahí, en esos lugares, confluye la gente con las necesidades que las tienen muy complicadas. Más allá de si hay clientelismo o no hay clientelismo, hay una situación social que también se manifiesta en esta protesta, vale decir, en el control de la calle. Rubén Sobrero, dirigente sindical, candidato de la izquierda, ¿qué ves vos en términos de calle y de protesta? ¿Qué ves que se va a venir? Porque ahí uno de los muchachos decía, vamos a tener meses de pelea y de pelea contra esto. No, a ver, nosotros veníamos muy mal y en un día perdimos el 25% de nuestros salarios. Eso es una realidad que muy pocos hablan. Yo recién acabo... Por la devaluación. Por la devaluación. Sí. Recién terminamos un plenario donde se convoca el jueves, que se convoca el Consejo del Salario, y donde vamos a movilizar, y la verdad que la cantidad de organizaciones que ya se están adhiriendo nos va a llevar una marcha, creo que al mismo nivel del 18 de diciembre. Entonces, no estamos hablando de una marchita chiquitita, como verás. Estamos hablando de que no se puede seguir en una situación donde la única preocupación son los mercados, la única preocupación es la gobernabilidad, un silencio atroz de muchos dirigentes gremiales, y bueno, hubo mucha gente que nos cansamos y dijimos, no, vamos el jueves y empezamos a dar continuidad a un plan de lucha. Ese plan de lucha o esa salida a la calle, ustedes saben que esto no es el kirchnerismo, saben que está el estilo Patricia Bullrich atrás de los federales, el estilo Patricia Bullrich atrás de cualquier fuerza y cualquier policía. No es lo mismo, cualquier chispa hace encender un quilombo grande. Bueno, está bien, toda la gestión de Macri fue así. Yo qué sé, nos han cagado a palo un montón de veces, pero cuando la gente no tiene que comer, por más que no le importa. Por más que lo cagues a palo, vamos a salir de vuelta a la calle. Y nosotros tenemos la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de representar un gremio, que ahora vamos a charlar la adhesión a esta medida, a este acompañamiento, porque hemos perdido, vos mirá, nuestro gremio solamente hemos perdido, en las paritarias sacamos el 14%, ¿no? Vos, Juan, que sabés de números, claro. Ahí perdimos casi un 40%, más igual. El 25% que perdimos ahora, nuestro poder adquisitivo quedó, y nuestro gremio callado de la boca con un silencio atroz. Es más,
se han despedido 2.300 ferroviarios en todo el país. La única línea que no tenemos despedidos somos el Sarmiento, pero después el resto de las líneas, despidos sin causa, líneas enteras que se han cerrado como el ferrocarril provincial. ¿Y qué vamos a seguir callados? No, nosotros no nos vamos a callar y por eso creo que tenemos un problema muy grave. Porque yo no le tengo miedo al problema de la policía que vos planteás. El problema que nosotros tenemos es que no tenemos gobierno y no vamos a tener gobierno hasta diciembre. Aquí lo quiero sumar a la conversación a Daniel Arroyo, diputado nacional. ¿Hay un vacío de poder? Primero, yo creo que los movimientos sociales son parte de la solución, no del problema. No solo movilizan gente, ayudan en los comedores, en los merenderos, le ponen el cuerpo, están todos los días. Esto no explota porque hay un montón de gente haciendo cosas. Sindicatos, organizaciones sociales, iglesias, maestras. Que no había en el 2001. Que no, exactamente. En realidad, el 2001 había... Hoy hay más sociedad civil, hay más Estado que en el 2001. En 2001 teníamos 57% de pobreza, hoy tenemos menos, pero el costo de los alimentos es más caro ahora. En términos prácticos, el problema de comer y el problema del endeudamiento de las familias es más fuerte. En el 2001 no existían los planes. En el 2001... Ni la UH. Exactamente. En el 2001 no existían los planes, aparece el plan jefe y jefa de hogar, que va a 1.200.000 personas y ahí arranca el proceso. Hoy tenés más cobertura del Estado, pero esa cobertura son 2.600 pesos. Es decir, hay y más te la gente, devora la inflación. Te la devora la inflación en pocos días y por eso a la gente no le alcanza. Lo que la gente llama un plan social, la cooperativa, son 7.500 pesos. Una semana con suerte, un poquito más y no mucho más, y lo que lo contaba la gente. Y lo que hay es un montón de gente ayudando y poniéndole el cuerpo. Yo creo que acá el Estado se corrió, el Estado se fue en la Argentina, se corrió, y cada uno va por la libre. Cada uno va por la libre quiere decir que sabe lo mejor y lo peor. ¿Y esta medida de ponerle guita a algún aumentito, bajar el IVA a los alimentos, ¿se la devora la inflación o va a servir para algo? ¿O va a disimular el golpe de inflación? Ayuda a algo, pero perdí... si teníamos el viernes pasado 35% de pobreza, hoy la pobreza Dios sabe cuál es. Si el que hacía changas, el gasista, el plomero, el carpintero, hace una semana trabajaba 2 veces por semana, ahora no trabaja, porque no hay ningún movimiento económico, está todo parado. El comerciante que no estaba vendiendo... O sea, ¿sobre el parate hubo otro parate? No, nosotros teníamos, hasta hace una semana, a mi modo de ver, una catástrofe social. El más pobre tiene un problema de hambre. Hambre es mate cocido, un pedazo de pan a la noche. El que hace changa... Se vio en el voto, lo que se vio en el voto. El que hace changa ha trabajado 2 días por semana, 300.000 personas se quedaron sin trabajo, el que tiene trabajo perdió frente a la inflación, el docente que tiene 2 cargos se endeuda igual, trabaja todo el tiempo y se endeuda, el fletero que labura todo el día se funde trabajando. Esto es hace una semana. Ahora a eso le agregás el traslado a 25 o 30% de aumento del pan, de las harinas, de los huevos, del conjunto de los alimentos. Todo lo que haga el gobierno puede ayudar un poquito, pero en términos generales acá hay una catástrofe social profunda. ¿Quién la está sosteniendo? No la está sosteniendo el Estado. La están sosteniendo los movimientos sociales, los sindicatos, las iglesias, las organizaciones sociales, todos están tratando de sostener. ¿Hay clima de quilombo? ¿Coincidís con este diagnóstico? ¿Hay clima de bronca en los movimientos sociales que están sosteniendo la situación? ¿Cómo lo ves vos? Sí, el problema es que cuando vos no tenés gobierno y no tenés con quién discutir, la cosa se hace más complicada. Porque, por ejemplo... ¿Vos decís que con el gobierno no se puede discutir a esta altura? No, ya... A ver, vos ya no tenés gobierno. Porque mirá, tenés un candidato, no tenés un gobierno, tenés un candidato. Claro, vos fíjate, las PASO fueron hechas para perjudicar a los partidos chicos y terminó perjudicando a los partidos grandes. Porque las PASO, en realidad fue una elección, una encuesta paga, que la pagó el Estado esta vez. Dejó sin poder político a Macri. Y vos tenés un Alberto Fernández que las primeras declaraciones que hace un poquito son incómodas, porque decir que está bien el dólar a 60 pesos, eso significa que nuestro salario se sigue depreciando. Ahora, ¿cómo nosotros le planteamos una situación de un desgobierno donde vamos a tener cada vez mayor devaluación? El problema más grave que vamos a tener es que los mercados sí están organizados y sí representan a sus afiliados y van a seguir saqueando al país. Y si nosotros no le ponemos un parate a esto, desde las fuerzas que somos nacionales... Desde la calle. Desde la calle, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque la fuga de capitales sigue existiendo y cuando cambie el gobierno, se van a encontrar con un gran problema. Que la deuda que vamos a tener va a ser abismal, donde el Banco Central va a estar vacío y entonces ahí el problema se va a agravar mucho más. Porque, a ver, la gente votó a un gobierno distinto porque quiere cambiar la forma en que está viviendo. Entonces, obviamente, por más que diga, necesitamos 180 días de plazo, la gente necesita
respuesta soy porque vos le podés pedir 180 días de plazo al que tiene plata. Pero a los que vistes ahí, no le puedes pedir 180 días porque necesitan comer. Sí, Fer. Mire, Arroyo, yo creo que la imagen de Lavagna hablando con su equipo diciendo que había que declarar la emergencia alimentaria tenía más imagen de presidente que las declaraciones de Macri, porque tenía cierto dramatismo. Y me interesa saber si hay que declarar una emergencia alimentaria. ¿El sistema de la UH sirve hoy para inyectar directamente plata o habría que ir a un sistema más primitivo tipo caja pan? Porque hay gente que ya no está ni dentro del circuito. ¿Cuál es la manera para que estos 4 meses no se vuelvan una pesadilla? Yo creo que hay que hacer 3 cosas a la vez. Primero, decretar la emergencia alimentaria. Emergencia significa, es una cuestión administrativa. Emergencia alimentaria quiere decir que la gente está con hambre. Hay hambre en la Argentina. Hambre es, hay más gente en los comedores, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Si todo esto pasaba hace una semana, ¿cómo es ahora que aumentó el 30% todo? Es imposible medir. Si 27 pesos estaba comiendo un chico por día, le estaban dando al proveedor para darle de comer a un chico por día en la escuela hace una semana y estaba comiendo mal, ¿qué está comiendo hoy entonces? Hay que con esos 27 mangos, imagínate. Ya valen mucho menos hoy. ¿Qué es decretar la emergencia alimentaria? Son 3 cosas. Uno, la emergencia permite cambiar partidas. Uno dice, esta partida presupuestaria que estaba para tal cosa, ahora la volcamos en comedores. Hay un circuito rápido que es la gente que tiene tarjeta, volcarle más dinero a la tarjeta en los comedores para que se pueda comer mejor. Que se pueda comer mejor es que haya más plata para comer. ¿De dónde sale? Porque el gobierno... De rearmar partidas. Está haciendo ahora, está poniendo plata en el bolsillo de la gente, de alguna manera atolondrada, ponele mal. Esa guita va a generar un agujero fiscal. Ya las provincias están diciendo, muchachos, ese IVA nos lo están sacando a nosotros de nuestro presupuesto. Sí, yo lo que estoy planteando es, del conjunto del presupuesto, hay una prioridad. Comer, no es lo mismo comer que no comer, claramente. Y comer es lo básico de lo básico. Y si nosotros tenemos un problema de hambre, se desacomoda todo el resto. El chico que está comiendo mal va a aprender mal y se va a complicar la vida. Hay que rearmar todo el esquema. Pero eso nos importa a vos, a mí, a algunos cuantos, porque al gobierno, por lo visto, después de el acuerdo que había cerrado con el Fondo Monetario, pensó que obviamente no le importaba y pensó que además podía engañarlos. No solo eso, en realidad a mí me parece que, en especial a Macri y a gran parte de su gobierno, no le duele el dolor del otro. No le duele el dolor del otro. ¿Quién tiene que estar en la política? El que le duele el dolor del otro. Yo voy a un comedor y salgo todo contracturado, me agarro la cabeza y digo, pero si había estado hace 6 meses y pasaba esto, ¿cómo pasó esto? Ustedes van a hacer las notas y seguramente salen de la nota... Horrible. Yo fui a hacer la nota de los ancianos de bajo peso y terminé destrozado. Te duele el dolor del otro. El que no mira, el que no ve, no le duele el dolor del otro. Al gobierno no le duele el dolor del otro. Entonces necesitamos que algunos alrededor le digan, miren, no jorobemos, esto está complicado de verdad. Saquemos presupuesto de otras partidas y volquémoslo a los comedores ya. Sí, y además, antes, cuando vos lo decías, eras un diputado de la oposición. Cuando yo lo decía, era un periodista manipulador. Después de las elecciones, ya está. Esto nos releva de cualquier necesidad de demostrar que lo que estamos diciendo es verdad. Pero aparte... La relación de la sociedad con el gobierno se quebró hace un año. Hace un año que la sociedad decidió no votar al gobierno. Se le rompió la relación. Dijo, esto no va. Esto no gobierna por un ciudadano de pie. Y después el acuerdo con el fondo, después el dolarazo, el acuerdo con el fondo y el 7 y pico de inflación. Empezó con la reforma previsional hace 2 años, que dijo, esto está mal porque a nuestros abuelos y todo lo que vino fue para peor. Lo que no sabía la sociedad es por dónde orientarse. Y vio en la unidad del peronismo y en las propuestas que hizo Alberto en los últimos días, es por acá. Está bien, pero ahí, en la tradición de rebeldía que hay en la sociedad argentina, le metieron la mano en el bolsillo a la gente y no pasó nada. No, no es que no pasó nada. Hay un fenómeno de implosión social, de mucha complicación. Vas a un barrio y hay mucha gente bajoneada, mucha gente mal, o violencia. Yo estoy sacado, mascullando bronca, me cruzo con vos y a los 2 minutos damos los golpes a los tiros, no sabemos por qué, porque yo vengo en lo mío dando vuelta, otro también. El trabajo ordena, el no trabajo desordena. Esto es fácil. Si el lunes cualquiera del gobierno va a un barrio a las 3 de la tarde y ve gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, quiere decir que no hay changa. ¿Qué pasó con la tradición de rebeldía? Que están todos callados. Pero perdón un cachito, porque... No, para. Hubo mucho que no nos callamos. Hubo otros que sí se callaron. Pero no pasó nada. Macri llegó hasta las elecciones tranquilito. Pero eso después, dentro del movimiento obrero, cada uno va a tener que ver cómo actuaron sus dirigentes gremiales. No te digo solo los movimientos obreros, los movimientos sociales. Sí, también fueron bastante blanditos. Entonces, cuando hablamos del gobierno Macri, tenemos que hablar del gobierno de Macri y de sus cómplices. Pero perdóname porque, siguiendo el hilo de la conversación, porque él toca un punto, el aspecto de la comida. Hay otro punto que me parece que la oposición tendría que tomar y que es muy grave, que tiene que ver con la salida de capitales al exterior, que tenemos que ponerle un freno ya. Ya se tendría que estar discutiendo nacionalizar la banca urgente, porque si nosotros no le ponemos un freno a esto, nos quedamos sin país. Y en el 2001 se pudo salir
Porque hubo un default, que fue lo que permitió que ese default, que poder empezar a repartir la plata, que me parece que es donde tenemos que ir y que nadie quiere ¿Sigue la fuga de eso. capitales, Juan? Lo que decía recién Guillermo Moreno, lo único que hicieron fue obligar a los bancos a hacer más oferta de dólares, 400 millones de dólares, pero claro que las LELIQ sigue todos los días un derrotero. pero la fuga, los Y tipos claramente que se la compra siguen dólares, llevando. Se compran los muchos pesos que no están en los trabajadores, compran dólares y los sacan del sistema. Eso sigue, no se paró nada, no hay ninguna regulación. Eso sigue igual, Rolo, igual. Sí, ¿No sería un acto patriótico, por ejemplo, que el Banco Nación se haga cargo de las finanzas del país y que le diga a los bancos, basta, de acá no se va un mango más? ¿No sería un acto patriótico para salvar el país? Por ejemplo, yo creo que hay que nacionalizar la banca, pero bueno, quizás para algunos eso es un poco este esquema económico lo que busca más... No, lo que pasa... Pará, pero te digo, lo que pasa es que en la práctica... Cosas menos drásticas. Por ejemplo, el práctica, Banco Nación dice, no sale un mango más del país. Este gobierno tan liberal en lo económico y tan neoliberal, si querés, ha llevado a una cuasi nacionalización de los depósitos, porque los depósitos están calzados contra las LELIQ. Claro. O sea que en cualquier momento... El Banco Central tiene instrumentos, Rolo. El Banco Central tiene instrumentos. Eso arriba. Está nacionalizado de facto. Eso arriba. Y abajo está todo el mundo endeudado. El gran tema de la Argentina, Bueno, para mí el conflicto social que viene... Lo hicimos hace un par de programas. Todo el mundo debe plata, pero debe plata al 200% de interés anual en la financiera esquina. Le debe al que vende droga O sea que en el próximo barrio. gobierno va a tener que intervenir sobre la deuda privada de puertas adentro de las Acá hay casas. que armar un sistema de crédito no bancario, tomar de los 600.000 millones de pesos que es la política social, tomar 20.000 del propio sistema, de la propia partida de la política social y armar un sistema de crédito como tiene Ecuador, como tiene Perú, como tiene Chile, a tasa del 2-3% anual para máquinas y herramientas Pero para en 4 desendeudar a la meses familia. que todavía falta votar, ¿en qué nivel se puede acelerar este conflicto? Porque si se participa mucho en la calle, dicen que se está soliviantando la gente y promoviendo algo contra el gobierno. Y si no se participa, viene la anomia de la que habló Moreno. Digo, ¿cuánto puede, si hay una rotura de la comercialización, una cesación de pagos, qué nivel de problema puede llegar a haber? ¿Qué hacer para llevar el barco con el agujero hasta la costa? Porque no hay poder. Todos tenemos que evitar eso, claramente. Acá, a mi modo de ver, no hay que tirar piedra, no hay que encender la mecha, hay que ayudar, hay que colaborar, porque está todo muy mal. Todo el mundo tiene claro que si la cosa se complica es para peor. En parte no hay explosión en Argentina, pero todo el mundo tiene claro, y memoria histórica, y cuando se complica más, se te complica más tu propia vida. Entonces, y todos están tratando de decir, bueno, encontremos la vuelta, Pero, tratemos de pará, llevarlo. no todos se convirtieron en ciudadanos británicos que creen en el voto en este país. Digo, No. ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que hay una... La Argentina tiene una sociedad civil muy fuerte, tiene una sociedad que la está bancando, que la lleva adelante, tiene mucha gente que le está poniendo el cuerpo, que le pone el cuerpo... Hace poco Bueno, se vio con el frío. Se vio con el frío, se ve en la vida cotidiana. La enfermera que está en un centro de atención primaria y que no tiene medicamentos, sale a pedirle a los vecinos y se arma su propio esquema. La cocinera, que el día viernes dice, le voy a dar de comer a los chicos a las 3 de la tarde para que tengan la panza llena lo más tarde posible porque no sé qué van a comer el fin de semana. Es la héroe que le está poniendo el cuerpo en el día. El movimiento social, vos mostrabas antes los muchachos que trabajan con el tema de la agricultura familiar. Están todo el tiempo Está bien, pero ¿y laburando. vos te parece que en algún momento alguien no se indigna y pega un puñetazo sobre la mesa y dice, basta, loco? Absolutamente. Hay Estamos hablando de morfar, Daniel. Pero si algo tengo claro es que acá está desesperante la situación. La indignación fue decir, yo voy y voto. De hecho, callado, cada uno fue y votó y dijo, ya está, esto no Basta. va más. No doy más, no doy más. Ahora, la otra es, todos tenemos que ayudar a que esto no se complique y reconstruir la Argentina. Sí, Inti. ¿Cómo no? Yo tengo una sensación, Rolo, que tenemos que recuperar cierta cordura. ¿Vos escuchaste que explotó Atucha? No. No. ¿Se quebró Salto Grande? ¿Toda el agua de Itaipú está bajando por el Paraná? No. El único... ¿Tuviste un auto nuevo alguna vez? Sí. ¿Viste cuando a los 3, 4 años deja de andar la batería y vos mirás tu auto y está bárbaro y se quedó sin batería? Hay que cambiar la batería. Yo creo que lo que hay que entender es que Argentina no tiene 80.000 problemas, no somos 43 millones de personas inútiles sin capacidad de hacer nada. Tenemos un problema serio que este gobierno agravó, inventó, no resolvió bien, no sé, las versiones son miles, que es la estupidez macabra de estar 4 años pagándole al dinero tasas de intereses demenciales, emitiendo más dinero para guardarlo Es el negocio de los en el bancos. Banco Central. Pará, pero lo que yo digo es esto. Tratemos de unir lo que antes decía Moreno con lo que está diciendo ahora Daniel. Básicamente el único... Viste que si el auto está roto, pero si el auto no tiene batería hay que poner una batería. Hoy el punto es cómo vos migrás, ¿sí?
ese 1.300.000 millones de pesos que están en el Banco Central a crédito productivo. Si vos le... Pero es que la lógica es, ¿a quién vamos a cagar? Pará, Rolo. No es, Vos sabés que a mí no me interesa, a mí en particular, yo no tengo capacidad para discernir sobre la moral de la gente, me suelen engañar. Está bien, ahora de lo que puedo discernir es de economía política desde hace muchos años, bastante bien. El pueblo tiene que dejar de discutir quién es bueno, quién es malo, para discutir qué cuerno hay que hacer, porque es urgente. Es urgente. Hay un solo valor que se fue al carajo en la Argentina y arrastra la totalidad de los valores, que es el valor del dólar. ¿Por qué se fue al carajo? Porque una manada de locos durante 4 años imprimieron guita para pagarle a la guita, para estar dormida adentro de un banco para no comprar dólares. Si vos le preguntás a Daniel y le decís, Daniel, ¿cuántos barrios populares hay en la Argentina que habría que urbanizar? 4 millones de personas viven en barrios, villas y asentamientos. Bien. 3 millones de viviendas faltan en Argentina. 3 millones. Si vos querés, Sí. digo, hay 4 millones de personas que están trabajando, no que tienen idea, que es gasista, plomero, carpintero, que tiene una cooperativa, que hacen emprendimiento y que no acceden a un crédito bancario porque no tiene un papel. Eso está en marcha en Argentina, funciona, está. Pero hay Daniel, que volcarle capacidad yo productiva. lo que digo y donde le digo a todo el mundo, por favor pongamos el eje en el discutir el cómo. Porque lo peor de todo Es que nadie lo discute. Pará, Rolo, los tipos que estaban en LELIC haciendo la tasa, lo que siempre nos cuenta Juan, dice, esto es una joda. Lo peor de todo es que sistemáticamente, a lo largo de los 4 años, cada vez que hay una devaluación, todo lo que supuestamente habían ganado, lo perdieron. Esto es pura estupidez, impericia. Yo que sabés que me codeo con varios de los muchachos que toman, no sé si los que toman las decisiones, los que están ahí, no entienden un pito. Entonces lo único que digo es, ojalá que los gremios, yo si nombro a la CGT, el pollo se va a enojar. Yo lo esperaría de la CGT porque quisiera una CGT de otra manera. El pueblo tiene que tener un plan económico, estoy de acuerdo. El pueblo tiene que tener un plan económico serio. Los que le fue muy bien en la elección tienen que mostrar las cartas, las tienen que poner sobre la mesa y tienen que decir que tienen un modelo económico para que la Argentina no explote, porque la economía son expectativas y si ellos la ordenan, se ordena. Fíjense lo que son los disparates, porque hoy trascendió en el juicio que se está llevando a cabo por lo que tiene que ver con Indalo y C5N, el ex titular de la AFIP, Echegaray, dijo que entre los que habían entrado en planes de AFIP estaba el Consejo de la Magistratura, o sea, los tipos que tienen que administrar justicia, que no tienen problema de partida presupuestaria, que reciben plata del Estado, tuvieron que meterse en un plan de la AFIP, ¿es así ese? Sí, entre todos los que reveló, bueno, 856 millones de pesos financió el Consejo de la Magistratura a 148 cómodas cuotas. Entre esos disparates, yo a veces me pregunto... Y un Consejo de la Magistratura que no era oficialista, porque si hay algo que siempre ha sucedido en el ámbito de la abogacía, es que, digamos, la franja siempre predomina y lo mismo, digamos, el PRO, con lo cual, en el momento que el kirchnerismo estaba en el gobierno, el Consejo de la Magistratura no le resultaba afín. ¿Qué va a pasar ahora con el cambio de gobierno? ¿Va a haber limpieza judicial? ¿Qué ves vos? No, yo creo que no. Eso no. ¿La familia judicial permanece? No, pero además no resiste volver a lo mismo. Digo, Pero lo hizo Macri. Macri hizo la suya. No, sí, seguro. A ver, nosotros tuvimos primero la mal llamada democratización de la justicia que generó un conflicto y una tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo enorme. Error que creo que Alberto no cometería jamás. O sea que no hay Ministerio de la Venganza Judicial. No. Para mí eso no va a pasar. ¿Sí? Ahora, este gobierno llegó, digamos, haciendo gala de la institucionalidad. Bueno, yo te he dicho más de una vez, los jueces laborales que osaron un fallo, decretar la inconstitucionalidad de la reciente ley de riesgo de trabajo, lo quisieron echar. Todos al Consejo de la Magistratura, todos disciplinados. Entonces, eso no va. Eso no va, porque y a partir de ahí fue que empezó a producirse la fractura entre la justicia y este gobierno. La transición de esta que falta, estos mes y pico, 2 meses, suena eterno. ¿Se puede hacer algo o hay que relajarse y decir, bueno, que Macri haga lo que tenga que hacer y después ver qué queda después de la elección? No, todos tenemos que ayudar a que haya un piso a la caída social. Acá
estamos en el medio de una caída social. Bueno, pero Macri está diciendo que está tomando medidas porque escuchó a la gente pero ahora, como Riquelme. Pero para hablar en serio, acá hay una catástrofe social profunda. Uno puede tomar alguna medida que en sí mismo puede ser un poquito mejor, un poquito peor, pero estamos hablando en ¿Lo serio. decís que lo que está haciendo es aspirina contra el cáncer? Y básicamente, sí, el nivel de deterioro, de catástrofe, de caída profunda, de endeudamiento de las familias, de problemas. Tenemos problemas con la vacuna. Ha vuelto la tuberculosis en Argentina, hay cosas que no pueden pasar. Objetivamente, un problema en los comedores, cualquiera que salga a recorrer lo que es un comedor. No, la comunitario. situación de la tercera edad. La situación de la tercera edad, que tenía un nivel de cobertura muy alta en Argentina. La situación de los jóvenes. En el conurbano hoy tenemos 30% de desocupación de los jóvenes, 30% de desocupación de los jóvenes. ¿Cómo se reconstruye? Ejército de reserva para la delincuencia, para empezar a hablar. Por un lado, más un problema de cuestión previsional, más cómo se construye en el futuro en la Argentina. ¿Cuál es la informalidad laboral en la Argentina? ¿Era 40% hasta hace un poquito? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de trabajo se ha creado? ¿Cuál es el único trabajo que se ha creado? Un pibe se compra una bicicleta, se compra la mochila, se anota como monotributista, le da, y cuando lo llaman va y labura y engancha un laburito. Ese es el esquema. Es una precariedad constante la Argentina. En ese esquema yo creo que todos tenemos que ayudar a sostener la situación. Realmente nosotros con Alberto hemos preparado una política clara para parar la caída, que tiene que ver con los alimentos, que tiene que ver con el endeudamiento de la familia, que tiene que cuidar con los sectores que son socialmente relevantes, donde trabajan mujeres y jóvenes, son sectores que ¿Hay guita para esto? ¿Va a haber plata para esto? Tomar de los 600.000 millones de pesos que es la política social, tomar 20.000 es reconstruir partidas directamente. Y con eso encarar un sistema de crédito no bancario es una decisión. Cuidar la industria textil es una decisión política. Trabajan mujeres y jóvenes. Si los franceses cuidan a sus productores rurales, porque son socialmente relevantes, ¿qué es lo socialmente relevante en la Argentina? Trabajan mujeres y jóvenes. Rearmar lo que existe hoy de obra pública en obra pública de pico y pala, en mucha obra pública mano de obra intensiva, es un tema de reconvertir partidas. Todo eso es para parar la caída. Acá primero hay que parar la caída y tenemos que trabajar todo y construir realmente un esquema para darle aire. Hoy la cosa del mal vivir, de tensión. Yo siempre tengo dos termómetros. Si vos vas a las 3 de la tarde a un barrio y hay gente sentada a la puerta de la casa, quiere decir que no hay laburo, que no hay changa. Si vas al almacén de ese barrio y está la cuarta marca de gaseosa, la que no conoce a nadie, quiere decir que no hay plata. Bueno, eso multiplicado por un montón. Porque vas al comedor de ese barrio y vas a ver cada vez más gente. Vas al centro comunitario de ese barrio y te va a decir la enfermera, no tengo con qué resolver los problemas. Hay un problema hoy de violencia cotidiana. Las organizaciones que tienen banco de medicamentos, la gente se les desespera para conseguir los medicamentos y va contra la propia gente que está tratando de ayudar en cada lugar, porque está todo el mundo desesperado. Preguntá qué pasa en las iglesias cuando no tienen la ración para dar alimentos. Bronca. Exactamente, porque está todo el mundo desesperado. Daniel, gracias por venir. Gracias, de verdad. ¿Qué pasa en los comercios mientras tanto? Porque lo que sucedió a partir del lunes es una especie de estupor que la gente no sabía ni qué hacer ni para dónde arrancar. Historia de gente que habían reservado una computadora y le decían, no, mire, venga a buscar la seña que no le vamos a dar nada. Un tipo que había señado una moto le dijeron, no, mire, le devolvemos la seña porque no va a haber entrega de nada. Se había cortado todo lo que era, incluso compra de los pocos que podían comprar. ¿Te aumentaron los productos esta semana? Sí, más o menos. Los productos míos son importados y tienen valor dólar. 20, 22, 25 de acuerdo al importador. ¿Vos trasladaste el aumento como te vino al precio final? Sí, imposible no trasladarlo porque los márgenes que trabajamos no permiten absorber ese tipo de impacto. Entonces sí, trasladamos. Por ahí redondeás un poquito para abajo porque te da miedo el cliente asustarlo, pero nada más que eso, no podés manejarte de otra manera. ¿El margen de ganancia lo tuviste que tocar mucho en el último tiempo? En el último tiempo perdimos mucho margen de ganancia, sí. Sí, hablamos de los últimos 2 años, sí. ¿Cuánto perdiste? ¿Tenés idea cuánto perdiste de margen de ganancia? En real perdimos cerca del 10-12%. Sumale eso que perdiste por ahí otro 20% de ventas. Cuando haces la cuenta al fin de mes se nota. Y el aumento de los servicios. El aumento de los servicios, sí, no me hagas acordar. Mis jefes todavía no fueron que cambiaron el precio. Por el momento, vamos a ver después, porque se siente en la gente que no entra, porque no sé, baja la venta mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Y la gente, ponele que venía a comprar media docena, te compra 3 facturas. O sea, hay diferencia. Es la mitad de la gente que compra. O busca en otro lado que es más económica las cosas, pero no es la misma calidad. Tenemos aumentos entre un 25 y hasta un 100%. ¿100%? 100%. Hoy no tenés precio. ¿Cómo estás? Un dólar con 63 de anoche. Abrió a 55, se fue a 58, 59. Está todo muy volátil.
¿Cómo se hace para tener un negocio con artículos importados hoy en día en Argentina? Y tenés que ir achicando los márgenes lo más que podés, porque no se lo podés trasladar a los clientes porque no tenés ventas. Las medidas que tomó el gobierno para paliar la situación económica, ¿qué te parecen? Me parece que las tendrían que haber hecho antes para que no haya pasado lo que pasó ahora. Pero esto es porque se tiene miedo a lo que puede llegar a venir. Por eso, supongo que por eso que explotó todo. ¿Vos la semana pasada temías que podía haber una devaluación el lunes? No, porque si no hubiéramos comprado mercadería y todo lo que teníamos lo hubiéramos puesto en mercadería. No esperábamos que hubiera sido una elección, como se decía, mucho más pareja y todo iba para octubre. ¿Tuviste aumentos esta semana? Aumentaron anteriormente los diarios. ¿Cuándo aumentaron? Y la semana pasada. ¿Cómo que los diarios aumentaron la semana pasada? Sí, se anticiparon el aumento de este. O sea, el diario Clarín estaba a 50 pesos, se fue a 55. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Qué día? Y principio de semana. Principio de semana pasada. 55. La Nación estaba a 55, se fue a 60. Todos los diarios aumentaron. ¿Todos los diarios aumentaron la semana pasada? La semana pasada, sí. Pienso que ahora van a volver a aumentar de nuevo. O sea que al parecer tal vez ya sabían que se iba a ir el dólar para arriba, ¿no? Parece que sí. Sí, estaba medio retenido, pero cuando perdieron las elecciones se fueron para arriba. ¿No te están entregando algunos medicamentos? Hay faltante de medicamentos, no están entregando, están directamente de la página donde nosotros tenemos los medicamentos, no están, como que no figuran más. Y las perfumerías, la mayoría, todas las cosas de perfumería no están. O sea que te guardan los medicamentos para esperar a que se estabilice la moneda. Sí, porque como no hay precios, entonces como que no saben qué precio ponerle, entonces tratan de no venderlos hasta que, bueno, tengan precio. ¿Estás recargando los productos vos a ojo? ¿Cómo haces? No, veo las listas que llegan y entonces les vamos a ir agregando, pero por lo general estamos vendiendo a los precios que nos traen. Y bueno, y hay muchas cosas que no tenemos, que están faltando. ¿Qué cosas están faltando? Todo lo que es perfumes, bueno, todas las cosas importadas y más que nada, todo lo que es toallitas, hay un montón de cosas. Las pastas adhesivas, las más conocidas están faltando y ya se nota que ahora no tenemos forma de reponerlas todavía, porque más allá del precio y todo que podamos tener, no están. Claro, no tenés dónde comprarlas. No hay forma de comprarlas, dónde comprarlas. Entonces ahí es como que va a haber un faltante importante. Yo les decía en el comienzo del programa que a lo largo de este último año trajimos y convocamos aquí a gente que de diferentes perspectivas ideológicas nos venía avisando de algo que nosotros veíamos en la calle y que las cosas estaban mal y que íbamos a un rumbo de colisión, íbamos a, como dice el señor que está a mi lado, Javier Milei, íbamos a una piña, ¿sí? Y la piña económica fue llegando en cuotas, la piña electoral llegó también, como había dicho Javier, y por eso lo invité especialmente esta noche, el del primer programa posterior a lo que pasó en las elecciones del domingo pasado. ¿Estás preocupado? Sí, porque la situación de Argentina es extremadamente delicada, los fundamentos de la economía están todos podridos, tenés problema en lo fiscal, tenés problema en lo monetario, y si esos dos riesgos estallan de modo conjunto, vas a tener un desastre social. ¿Cómo es posible que los cimientos de la economía estén podridos si este es un gobierno capitalista, market friendly? Decían. Es que este gobierno no es ni capitalista, ni amigable con los mercados, ni nada por el estilo. La realidad es este gobierno es un gobierno, de hecho lo dice el propio Durán Barba y lo dice Marcos Peña, está alineado con la Internacional Socialista, con la Internacional Popular, lo que pasa es que es un socialismo moderado, es la socialdemocracia. Es como en Estados Unidos el Partido Demócrata, la línea de Bernie Sanders, pero versión estúpida. Concretamente, ¿por qué estoy tan preocupado? Por lo siguiente, Argentina tiene un déficit fiscal. Argentina, para repagar la deuda, necesitaría tener un superávit primario de 3,5 puntos del PBI. Si se llegara a dar todo lo que está haciendo el gobierno para lograr el déficit cero primario, lo estaría logrando con licuación. El verdadero resultado estructural es 1,5 negativo, o sea, estás a 5 puntos. O sea, cuando decís licuación es soltando la inflación.
y que no dejas que se ajusten algunas partidas o partidas otras que van con rezago. Ejemplo, lo que tiene que ver con las jubilaciones, van rezagadas 6 meses. Y los sueldos estatales. Exacto, a eso me refiero. Entonces, en ese rezago vos licuás gasto público, pero eso es una victoria pírrica, porque después al otro semestre, si paraste la inflación, tenés el problema de vuelta. Con lo cual, vos tenés ahí un problema de 5 puntos del PBI. Ahora... O sea, 5 puntos abajo. 5 puntos. Claro, exacto. Sí, pero esto es peor todavía. Porque en realidad el primer semestre cumplió la meta mintiendo ingresos, o sea, metió ingresos que eran extraordinarios como permanentes. Contabilidad creativa. Contabilidad creativa, exactamente. Con lo cual difícilmente cumpla la meta, con lo cual el desastre fiscal es muy grande. No solo eso, sino que además, frente a la situación electoral adversa, se lanza a hacer política fiscal expansiva. No, no solo eso, está gastando plata a cuenta del otro, ¿o no? No, eso es todavía más grave. O sea, te digo, porque deja de cobrar IVA, te reparte plata. Está bien, bueno, podría ser el mismo gobierno que tenía un credo de ajuste del FMI, ahora reparte plata. No, pero por eso, acá lo que cuenta es, se está desviando groseramente de lo pactado con el FMI. ¿Qué dirá el FMI? Bueno, me parece que el FMI, digamos, porque además con toda la inestabilidad que se generó en esta última semana, la descoordinación macroeconómica que genera, eso va a hacer que la actividad caiga, que caiga el empleo, que caiga el salario real, que tenga más pobres, que tenga más indigentes, pero también la caída del PBI implica que te va a caer la recaudación, con lo cual el número fiscal está cada vez más lejos. Con lo cual, digo, el FMI, si no voltea el acuerdo en esta negociación, la hace en la que viene. O sea, cuando se voltea el acuerdo, cierra la canilla. Eso ya se vio. Se lo hicieron a Alfonsín, se lo hicieron a De la Rúa. Exacto. Le cerraron la canilla y... Pensá que el año pasado, si no hubiera sido por el aporte del FMI, Argentina hubiera caído en default y además puso 20.000 millones de dólares adentro del Banco Central. Con lo cual, digamos, si no hubiera estado esa plata, vos tenías una hiperinflación. ¿Pero esa plata está todavía o no está? No. ¿Cómo no está? Se la patinaron el año pasado. El Banco Central el año pasado se patinó 20.000 millones de dólares. ¿No es que cuando se analizan las reservas hay una parte que es intangible, que es para pagar compromiso de deuda? No, eso, digamos, vos tenés partidas de esas características, pero Caputo se ruleteó en 2 meses 15.000 palos verdes. Sí. Bueno, digamos, y entre Sturzenegger y Sanledri se gastaron 5.000 más. O sea, vos el año pasado te patinaste 20.000 millones de dólares. Si vos no hubieras hecho eso, hubieras tenido una hiperinflación. Ahora, ¿qué es lo que...? Si la gente que saca los plazos fijos, vamos a llevarla más cotidiana, si la gente que tiene hoy la guita en los plazos fijos, la tasa del 50, 60, no sé cuánto está, dicen, ¿sabe qué? Desconfío y me paso al dólar. Es lo que está pasando, de hecho. Por eso. ¿El central hasta cuánto puede bancar la parada? No, las reservas de libre disponibilidad que tiene el Banco Central son 18.000 millones de dólares. ¿Y cuánta plata hay en depósito de plazo fijo? Más de 30.000. Es el doble, 2-1. Está bien, pero ojo que si son los depósitos a plazo fijo en dólares, digo, tenés encajado la mitad. O sea que, digamos, esos tienen cobertura y la otra parte está calzada con operaciones con exportadores. O sea, por eso, lo que vos tenés para bancarte la corrida son 18.000 millones de dólares. Y vos tenés 30.000, entre base monetaria y el ELIC tenés 60.000 millones de dólares. O sea que estos 2 meses pueden llegar a bancarse sin un quilombo mayor. Ya estamos en un quilombo. No, el quilombo ya está. Lo que pasa es que si el Fondo Monetario Internacional declara como incumplido el acuerdo, Argentina cae en default. Ahí viene la piña, lo que vos llamás la piña. Claro, cuando... Vos venías diciendo, la piña puede caer o justo antes o justo después de las elecciones. Claro, digamos, el momento... Lamento que no teníamos el tape ese donde vos lo contabas. Claro, el momento, digamos, que vos te das cuenta de estrés financiero es en el 2020 o 2021, donde vos tenés que ir a buscar al mercado 40.000 palos verdes y no tenés los números fiscales como para meritar eso, entonces digo... El fondo ya te puso una torta de plata, ya no te puede poner más. ¿Quién te va a creer? Exacto, entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Este deterioro que toma curso ahora en esta parte del año hace que se precipite en todos los tiempos. Entonces, en cuanto el Fondo Monetario te corta el financiamiento, porque no cumplís las metas, te vas al default. Eso es necesariamente así. No es que Trump puede decirle al señor Lipton... No, mire, este muchacho es nuestra esperanza blanca en el sur del mundo. Manténgale. Problema con esa historia. Esa es la historia con la cual, digamos, se masturbaban los economistas amarillos.
Y era que la plata iba a aparecer Porque tío Trump la iba a mandar. Trump la iba a mandar. O sea, propio de un adolescente es el análisis ese. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo hace Trump para ponerle plata a un país? No lo puede hacer de cualquier manera. Lo tiene que hacer vía el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? La cartera del Fondo Monetario Internacional es 100.000 millones de dólares y sucede que Argentina tiene 57.000. La mitad. Es casi el 60. ¿No? Y a eso vos le tenés que sumar, entonces la otra plata la tiene prestada. La pregunta es, ¿vos creés que Trump, es cierto que tiene poder de veto, pero va a capitalizar, poner el Fondo Monetario en 50.000 millones de dólares, va a licuar al resto de los países y se la va a dar a Argentina? ¿Ok? Entonces, sí, sobre todo además cuando desde acá, desesperado por ganar la elección, dicen, ¿saben qué? Esto que firmamos con usted hace un mes, no lo queremos más, tenemos que poner plata en el bolsillo de la gente. Sí, bueno, por eso para mí, digo, va a hacer que el acuerdo se caiga. Si no se cae en esta revisión, se cae en la que le siga. Con lo cual el default es inminente. Cuando vos tenés el escenario de default... ¿Para Alberto también? Aunque Alberto lo niegue. El default lo va a tener Alberto, lo va a tener, digamos, este gobierno si es reelecto. El default es inminente. O sea que no hay manera de levantar el muerto. Sí, lo podés levantar, pero digo, la única forma que vos podés hacer eso es haciendo un programa de ajuste. Un ajuste fiscal duro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, cuando los ajustes fiscales no son recesivos. Cuando el aumento de ahorro que genera el ajuste fiscal va acompañado por un aumento de la inversión. En ese caso... ¿Quién va a venir a invertir acá? Bueno, con el riesgo país oscilando entre 1.600 y 2.000, con la punta corta teniendo oscilaciones entre 4.500 y 7.000 de riesgo país, nadie va a invertir. Con lo cual... Lo que te queda es arreglarte con la gente de adentro. Bueno, por eso, lo que vos vas a tener es que la inversión se va a derrumbar y que en ese contexto, cuando vos haces el ajuste, que es un aumento del ahorro, vas a tener una caída en el nivel de actividad, vas a tener una caída en el nivel de empleo, vas a tener deterioro de los salarios reales, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes. Y el famoso círculo vicioso, ¿cómo se corta, Javier? Bueno, los círculos viciosos no existen. Eso es una fantasía que tienen los keynesianos con un error conceptual que se llama multiplicador, que implica violar restricciones de presupuesto. Bueno, perdón, el círculo vicioso, ¿cómo se sale? Bueno, entonces, esa es la única forma que salís, si no te caes en el default. Y el problema es, ¿qué es lo que dispara el default? Cuando vos entrás en default, huís de los activos domésticos. De hecho, más bien se conoció el resultado del domingo a la noche, al toque ya estaban bajando los bonos, estaban bajando las acciones. Y subiendo el dólar. Y hoy, ¿qué te encontrás? Con que las acciones perdieron 60% de valor. Sobre todo la de los bancos. El riesgo país está en promedio, hoy 1.700, pero digamos, hay momentos que está... Es casi lo que tenía de la Rúa, antes del default. No, de la Rúa tenía 1.000. Después de cuando pierde la elección se va a 1.800, creo. Bueno, estamos ahí. Estamos ahí. No es tampoco y para después, discutir. claro, o sea, digo, es marginal. Pero la punta corta está en 7.000. El bono que vende hoy está en 4.500. Pero ayer estuvo en 7.000, o sea... Lo que digo es... En cualquier momento aparecen los fondos buitres. Claro. A comprar los bonos. Claro, lo que yo te estoy diciendo es, mira, toda esa situación, ¿qué es lo que va a hacer? Que se derrumbe más la inversión y que te golpee más en la actividad económica y vos vas a salir de los activos. ¿Y cómo haces para salir? Salís yendo a comprar dólares. Ahora, el tema de la salida es este. Vos tenés un depósito, querés salir. ¿Qué haces? Vas al banco y pedís el depósito. Cuando vos le pedís el depósito al banco, el banco se da vuelta y le dice al Banco Central, pagame la LELIQ. Entonces, la LELIQ se convierte en emisión. Vos te acordás que una de las cosas que con Diego nosotros explicábamos, no baja la inflación porque entre lo que viene de arrastre del año pasado, también estaba el problema de la emisión futura, que son las LELIQ. Sí, que era emisión reprimida. Exacto. El famoso M1 que le llaman ustedes. No, eso es base, después M1 es otra definición, pero la base es lo que vos emitís directamente. Entonces... Ahí lo que vos te encontrás con esa situación es que cuando los bancos le vayan a pedir la LELIQ, el Banco Central va a emitir. Le da la plata a los depositantes. Mal de nafta. Exactamente. Entonces ahí es donde viene la hiperinflación. ¿Por qué? Porque hoy en el plano monetario tenés tres fuerzas interviniendo para generar una hiper. Por un lado, lo que es la inflación del año pasado. Pues la devaluación del año pasado fue fruto del avance de Marcos Peña sobre el Banco Central el 28 de diciembre del 2017.
Eso generó una caída en la demanda de dinero. Me acuerdo que estaba sacado cuando fue eso. Entonces, eso genera una caída en la demanda de dinero y como siguieron emitiendo, se genera un exceso de oferta de dinero. ¿Y cómo transcurre el proceso cuando vos generás el desequilibrio monetario así? Saltan primero los activos financieros, el dólar saltó 120%, después le siguen los mayoristas, subieron 75%, y después el IPC 48%. Esto quiere decir que si vos durante 2019 te parabas arriba de la cantidad de dinero y no metías un mango más, no emitías un mango más, y eso incluye no emitir LELIQs, que es emisión futura, ibas a tardar 18 meses para purgar esa inflación. O sea, había 50% de inflación remanente. ¿Qué ahora cuánto es? Wait a minute. O sea, porque eso sigue estando. Después tenés el problema de las LELIQ. Las LELIQ vencen a 7 días. Y hoy es un número similar a la base monetaria prácticamente. Es decir, que en una situación de pánico monetario, vos estás duplicando la cantidad de dinero en muy corto tiempo. Antes de irnos, y por sí o por no, ¿es tan grande la bomba? Sí, claro, porque podría... O sea, vos podés ir a una hiperinflación y un default. O sea, primero se da el default, después se da la hiperinflación. Javier, gracias por venir.